Ahora sí, hola de nuevo, gente linda, gente hermosa, gente del Perú. Vamos a continuarla. Hola, hermanita. No se conecta, estampida estampas. Bueno, gente, para los que no sepan, bueno, son tres, ¿no? Tampoco, tampoco mucha información. Pero esta es la continuación de la segunda parte de procesos independientes. Estamos esperando que se conecte el estampilla estampas. Pues vamos a continuar. Todavía queda una partecita, una buena parte de la conversación, que está súper interesante, está súper interesante. Ya no, hemos hablado, digamos, de todas sus inspiraciones, cómo hace para crear. También nos ha hablado de su banda. Está súper interesante. Vamos a ver si está ya. No lo encuentro. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí está. Ya, ahora Por sí. favor. ¡Eh! Lo logramos por segunda vez. Bien. Qué bueno. Muy bien. He traído algo para alimentarme. Bien. Potasio. Importante potasio. Broma. ¿Qué me ha criado? Ya, bueno. Este. Ya. Bueno, ¿En qué entonces nos hemos estábamos? quedado. Hemos pasado sin querer a la segunda parte, que era más o menos cuál es el proceso que tienes, Claro. el proceso mental que tienes al momento de crear. Nos has ido contando más o menos cómo haces para crear con Sucumbión, cuáles Sí, fueron tus influencias también. claro. Entonces, ayer estaba chequeando la chamba que me pasaste y Ajá. encontré selección nacional y me pareció Sí, súper, súper interesante. Eh, sí. Me gustaría que nos cuentes un A ver. poquito para que sepamos. Ya. Sí, sí. O sea, claro, dentro de mi trabajo, una parte se la dedico ¿Para mucho. qué? Para esto fue para un concurso, para un... No, o sea, lo que pasa es que, bueno, te imaginarás que, o sea, saliendo de la escuela de arte y siendo grabador, tengo mis proyectos en torno al grabado también, que muchos son grabados, hechos grabados como grabados, pero también tengo como que un lado investigativo en el grabado, pero sobre todo adaptado a lo que es el arte contemporáneo. ¿No? Entonces, y acá también entramos a un punto en el que la gente a veces también eh, piensa o siente que el arte contemporáneo es algo que está muy alejado, ¿no? Y puede que sea cierto, puede que sí sea verdad que el arte conceptual sea algo que no es para todos, en el sentido de que al igual eh, eh, que cualquier especialidad como la filosofía, la ciencia, si quieres llegar a cosas muy complejas, tienes que pasar por otras cosas más simples, ¿no? Igual Entonces, es un poco, igual es un poco una evolución, ¿no? Es como que el siguiente paso del arte, porque me parece que en sí, gran parte de la historia el arte visual ha sido una, como tú dijiste ayer, una mímesis, ¿no? De la realidad. sí, Y de sí, sí, pronto sí. pasa a no ser solamente una mímesis, una imitación de un árbol y una casita y un Exacto. cerro, ¿no? De pronto pasa a ser conceptual, entonces como que es una Es evolución, es muy interesante. importante lo del concepto porque eso es lo que abre la posibilidad de que el artista no esté anclado en solo ser pintor,
o solo ser escultor, o solo ser ilustrador, sino que se desarrolle como un ser humano cualquiera, ¿no? Que a veces yo, cuando me baño, canto, y bueno, antes de la pandemia salía a jugar de fútbol con mis amigos, ¿no? Entonces es como que tenemos distintos ámbitos, ¿no? Entonces, como un arte de ahora, del hoy, nos puede hablar sobre esas cualidades del ser humano y de la sociedad, ¿no? Bueno, Selección Nacional, aterrizándolo un poquito a esto, es una acción que yo realizo. Es una acción, podríamos decir que es una obra transmedial, ¿ya? Y transmedia es algo que... transmedia significa a través de muchos medios, ¿no? Entonces empieza haciendo dibujos digitales, que luego son publicados en Instagram, en Facebook, digamos, en Internet, y también publicados físicamente en la calle a manera de grafitis, ¿no? O sea, como grafitis o apariciones de street art, ¿no? Por decirlo así. ¿Y de qué se trata? Se trata de un poco mostrar lo que yo pienso que es actualmente la noción de la calle de la gente y de cómo habitamos la calle los seres humanos. Si alguien quiere ver un poco más de esto, puede entrar al Instagram de Estampida, puede bajar hasta antes de que Estampida sea, y puede encontrar mi obra antes de yo abrir el taller, y que ahí van a poder encontrar un poquito de Es estos súper interesante. personajes. Y Sí, o les sea, lo recomiendo que que lo hacía... hagan porque está muy bien explicado. Los conceptos que manejaste en eso están muy bien explicados en ese video. Y Sí, también, bueno, el video lo voy a subir pronto, sí. Todavía no lo he subido, también pero es muy bueno ese video que me pasaste. lo voy a subir pronto. Y claro, hablas de... También hiciste un poco... Lo que me parece genial es cuando dijiste, bueno, Google no le pidió permiso a nadie para hacer, para usar las fotografías de estas personas, porque para esto, utilizaste imágenes de Google Street De View, Google Maps, ¿no? Street View, sí. ¿No? Sí. ¿Y Lo que yo cómo, hago cómo es, a ti se te ocurrió eso? lo que yo hago es agarrar Street View, y en Street View, bueno, la gente que se ha metido alguna vez seguramente se ha dado cuenta que hay un montón de personas, porque obviamente el carrito de Street View, el carrito de Google pasa y toma fotos, toma fotos, toma fotos. Entonces, los publica, ¿no? Están publicados en, en Google Maps, y digamos, esa es un poco la lógica de Google Maps, del Street View, de ver cómo se ven las calles. Entonces, ahí para mí, hasta ese punto, yo lo usaba como un usuario cualquiera, ¿no? Que a mí me gustaba ver, y sobre todo antes de viajar, yo decía, oye, ¿cómo se verá, no? ¿Cómo se va a ver? Entonces me metía a las ciudades a las que iba a ir de repente, ¿no? O de repente, a veces cuando quedaba con alguien para encontrarme en un lugar que no conocía, o iba a un nuevo lugar que no conocía, iba a Street View y miraba para saber cómo era y decir, ok, voy a ir a este lugar y ok, voy a estar más seguro, ¿no? Todo esto tiene Es que ver un poco, excelente. claro, todo esto tiene que ver un poco con una nueva condición humana, que tú hablaste de esto al principio de la entrevista, de cómo estábamos evolucionando como especie en general, y cómo el arte va de la mano con esta evolución, ¿no? Entonces, eh, es loquísimo que nosotros confiemos tanto en los softwares, en Google, en Facebook, en todo, porque también estamos hablando de una época que es la posverdad, ¿no? Entonces, ese es otro Ujú. gran tema, ¿no? La posverdad, y qué es verdad, qué es cierto, qué es realidad, qué es verdad en este mundo virtual en donde yo pongo ahorita, no sé, agarro un cartel, me lo pongo acá y digo, por decir cualquier cosa, soy árabe, y de repente a la gente, o no sé, la gente puede decir, oye, ¿eso es cierto? ¿O eso es verdad? Y hay gente que a lo mejor va a decir, oye, eso es verdad, la vida es árabe, pero no parece, ¿no? Pero sí, entonces, como que esta facilidad de mostrar imágenes en la actualidad, creo que es algo un poco peligroso por un lado, y por otro lado es algo también muy rico para desmenuzar y para analizar, ¿no? Entonces, Google Maps, el Street View de Google Maps, para mí era algo fascinante, porque, porque te daba un shot de realidad, ¿no? Decía, esto así es, así se ve.
¿no? Y si estamos hablando de creadores de imágenes, que los artistas somos creadores de imágenes, pensar en la imagen, o sea, digamos, reformular la imagen a como la trabajamos, también creo que es una responsabilidad del artista de ahora y del grabador de ahora, por decir, por ya irme a algo más específico, el grabador de ahora tiene que pensar, para mí, ¿no? Yo me pongo esa responsabilidad de tengo que pensar en cómo es que se distribuyen las imágenes en la actualidad, porque acá vamos a una esencia del grabado, que es que el grabador fue la persona o la profesión que logró la multiplicidad de imágenes. O sea, antes de que exista el grabado, los únicos que podían hacer imágenes eran los pintores, los artistas, y para que tú veas una imagen de, no sé, de una flor, ¿no? Para que tú veas la imagen de una flor, tú tenías que ser muy rico, o tendrías que tener amigos que te puedan llevar a un cuadro, a una imagen, ¿no? O sea, la Claro. imagen era algo muy poderoso que demostraba mucho poder, por eso al principio los que manejaban la imagen eran la iglesia, después fueron Como, los ricos, los reyes, claro, ¿no? como paréntesis, me parece bravazo, y justo yo también estuve utilizando Street View, porque Ya, ahora último leí un libro que lo había leído hace un tiempo, que ajá, se llama, que es On the Road, de Jack Kerouac, que lo recomiendo mucho, ya, es la gran novela no, 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 americana. Y, y de pronto se me ocurrió leerlo, pero viendo Google Maps y viendo Street View. Y ujú, es otra cosa, porque te das cuenta de la perspectiva de las calles, de, claro, por aquí pasó Jack Kerouac, por aquí pasó Allen Ginsberg, claro, y te das cuenta de las distancias también que hay entre claro, ciudad y ciudad. claro, Es ver una realidad bastante como más precisa, ¿no? Es bien interesante eso. claro, No, determina, continúa, perdón. no, está muy bien, ya este determina, ¿no? Los escenarios, o sea, uno no solo es uno y el resto no importa, ¿no? O sea, uno es lo que es por su contexto también, o sea, por dónde está ubicado, ¿no? O sea, de repente si nosotros hubiéramos nacido, si nos, no, no de repente, si nosotros hubiéramos nacido en Brasil, no hablaríamos español, seguramente tendríamos otros gustos musicales, otros amigos, o sea, el contexto de las personas es también parte de la persona, ¿no? Entonces, la época también es parte de la persona, ¿no? Sí. Entonces, a lo que iba con esta idea y que tiene que ver mucho con lo que tú dices de este libro de cómo leer una novela que está ambientada en un lugar sin saber cómo era el lugar, Claro. es un poco y exige a la imaginación muchas más cosas. Leer El Ujú. Señor de los Anillos antes de la película, ¿no? Claro, Era claro. una imaginación mucho más pendejo, ¿no? Ahora, en la actualidad, ya con la película, yo digo, ok, los elfos, los enanos, los hombres son Son así, así. los he visto, Claro. ¿no? Esa es como la particularidad de esta época. O sea, en esta época, la imagen es tan... Todos somos potenciales creadores de imágenes. Todos, todos. O sea, tú, yo, cualquier persona que tiene un celular, o que accede a un celular y que tiene Instagram, qué sé yo, puede publicar imágenes. O sea, es como que es brutal esto, tío, porque de verdad que hace 100 años nomás, eso era imposible. Y el otro día veía también, eso no me acuerdo dónde lo escuché, que durante una mañana, o sea, de lo que te despiertas hasta que llegas a la hora del almuerzo, tú has visto más imágenes en ese espacio de tiempo que lo que veía en los años, no sé, 1500, una persona en toda su vida. Me refiero a imágenes no reales, ¿me entiendes? Entonces, eso determina también nuestra manera eso determina ¿Qué nuestra pasa? manera determina también nuestra manera de comprender, de acercarnos al conocimiento, de aprender, de comunicarnos, de ser, y va a determinar una evolución. Yo personalmente pienso, y ya lo está haciendo, ¿no? O sea, eh, los memes son una manera de reírnos de humor rápido que estamos ya casi interiorizando, ¿no? Entonces, todo lo que Internet nos provee como imágenes es tan fuerte que yo pienso que un grabador de esta época tiene que pensar también en cómo dosificar toda esta información y volver arte, o sea, hacer arte con esto, porque estamos hablando de que el arte se inspira en la realidad Claro, para nuevamente, lograr. inputs. Estamos Entonces, salpicados de estas claro, experiencias sensoriales y tenemos que hacer algo con eso, ¿no? y claro, el artista tiene que hacer algo, tiene que transformar eso y volverlo un producto nuevo que va a hablar de la época.
en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pasa, o sea, ya un poco con preámbulo filosófico de lo que es la imagen y lo que es el arte, llegamos a la parte en la que yo me adentro a Google Maps y empiezo a ver que hay un montón de gente, empiezo a ver que hay un montón de gente publicada que es pública, o sea, ser público en la actualidad nunca había sido tan fácil ser público, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Nosotros somos públicos ahorita, la gente nos está mirando y es como que no nos esforzamos nada, antes teníamos que llegar a medios y qué sé yo, ¿no? Ujú. Bueno, ser público, el aparecer público en la calle era algo que para mí tenía mucho simbolismo, ¿no? O sea, estas personas que parecían caminando y estaban ahí estáticas y eran anónimas porque Google les tapa las caras, pero, o sea, tú puedes ver todo lo demás, o sea, todo el cuerpo te determina exactamente o sea, tú puedes sacar la edad, ¿no? Si tiene hijos, no tiene hijos, si está angustiado, si está contento, qué sé yo, no, o sea, hay muchas maneras, o sea, el cuerpo es algo que en esta época de todas maneras está pasando por un tránsito muy revolucionario, ¿no? Yo creo Y en que Google Street View es súper espontáneo, ¿no? O sea, sí, tú no posas para Google, ¿no? no, sale, no, y yo he encontrado gente que sale así, mandando la mierda, o saludar, ¿no? Entonces, es divertido igual porque encuentras ahí que hay un montón de información, de data. Ya, si nos vamos a ir a la parte más tradicional del grabado, de las artes, puedes encontrar modelos. O sea, tienes modelos gratis, mañana para dibujar, ¿no? O sea, tienes modelos, o Claro. sea, gente que está posando de una manera muy espontánea, ¿no? ¿Y qué es la pintura contemporánea realista mucha de la pintura realista contemporánea son escenas de la calle, ¿no? O sea, de la calle, del día a día, ¿no? Un mercado, o sea, el arte le da espacio a las cosas que antes no se veían, ¿no? Entonces, si es que antes, para llegar al arte, tú tenías que ser el rey, ¿no? Tenías que ser el señor de Zipán para que te pongan en un sarcófago y te llenen de joyas. Ahora Ujú. no, o sea, ahora realmente cualquiera puede serlo y cualquiera tiene acceso a una parte del arte, ¿no? O a algo del arte, lo que sea. Tienes un amigo que te dibuja, ya me dibujó, me retrató un artista. O sea, hay una separación entre lo que es los artistas y el resto de gente, ¿no? Entonces, como que los artistas son esas personas que tienen un criterio especial y que ven belleza en las cosas y es una pugna constante, ¿no? La gente quiere estar en el mundo del arte y los artistas quieren estar en el mundo de la gente porque se necesitan los dos, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esa lógica, yo cuando veía gente en Google Maps decía, brother, estas personas son figuras públicas, son como representantes del Perú o de cualquier país en donde estén, en Internet. O sea, Entonces, son como personas que representan lo que es o cómo es el Perú, y ¿no? de ahí viene el nombre, Selección Nacional. Selección nacional, yo le pongo selección nacional porque digo, es la selección nacional de Google del Perú, ¿no? O Qué sea, son los paja. que nos representan. Oye, quiero ver cómo es el Perú. Ya, pum, entras y vas a encontrar ahí al señor que está en la esquina, al pata que salió a trabajar ese día. Entonces te da un como que, te da una idea, una noción visual de cómo se ve nuestra sociedad. Y eso también habla sobre cómo habitamos, cómo nos comunicamos, cómo estamos conviviendo. Porque tú sin ir muy lejos, vas a Chile y te vas a, no sé, pues ¿cómo se llama este lugar? Hay un lugar en el sur que es muy bonito, muy ordenado. Tú vas y la manera en la que tienen de convivir es muy distinta. Te vas a Estados Unidos es muy distinta. Te vas a África y es otra cosa. Te vas a China y no puedes verlo. Te vas a Venezuela y no puedes verlo. Entonces, toda esa libertad de tránsito, que ahora justo en esta época de pandemia está mucho más cuestionada, pues en Internet tiene esos valores que van a hacer que la obra, la acción que yo hice, la acción que yo hice fue dibujar las personas de Google, ¿no? O sea, la gente aparecía en multitudes, yo las dibujaba, ¿no? En poses, ¿no?
sacaba todo el contexto, sacaba todo el escenario y me quedaba solo con las personas. ¿Ya? Es un recurso muy común en el arte, ¿no? O sea, Ujú. descontextualizar algo. Es algo que se usa mucho y se hace mucho desde la época de Champ, ¿no? Desde que empieza el arte conceptual, ¿no? Descontextualizar algo y que eso signifique otra cosa es un recurso estilístico del arte de hace muchos años, ¿no? Pero Claro, lo claro. interesante de ahora es descontextualizar el Internet, ¿no? O en todo caso, que el Internet, que nos da una noción de lo que es el mundo, pueda ser usado por los artistas libremente, Como una ¿no? herramienta, Entonces yo claro. necesito pintar un cuadro de un mercado en Santa Anita, de cómo se ve el mercado de Santa Anita, porque ya tengo un screenshot de ese mercado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y dio permiso a nadie para tomarle foto y subirlo a internet, te demuestra que hay un criterio de clandestinidad en el ser humano en realidad, ¿no? O sea, nosotros nos apropiamos de cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, es la manera en la que creamos, o sea, todos, o sea, desde el músico, el artista, el ilustrador, o sea, todos nos referenciamos en alguien que hemos visto y nos inspira a crear, ¿no? Entonces, acá también va todo el cuestionamiento de la originalidad, ¿no? Ujú. De quién son las cosas realmente, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil ponerle autoría a las ideas, ¿no? Lo único que yo creo que puede hacer un artista bien intencionado es darle a las ideas nuevos giros, ¿no? Entonces, Por ahí bueno, dicen, ahí llevándolo... por ahí, por ahí dicen también, no se imaginan lo útil que es para la arquitectura, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El Google Maps? O Sí, la ¿no? propiedad? Claro, El Google porque Maps, imagínate, bueno, puedes ir a otros lugares, a otros países para ver claro, estructuras arquitectónicas que claro. no conoces, ¿no? Sí, o sea, es loco cómo lo visual, cómo lo que se ve, te habla tanto de las sociedades que da para estudiarlo un buen tiempo, ¿no? O sea, bueno, si estamos hablando de la arquitectura, y no sé si alguna vez se hayan puesto a pensar en cómo construimos los peruanos, los limeños, vamos a decir los limeños, vamos a hablar de Lima, porque tengo que hablar de lo que conozco y de lo que sé, ¿no? Vamos a hablar de Lima. Cómo es que construyen y cómo es que los limeños hemos adaptado esta vida en desierto a una manera de vivir. Hay algo que yo me he dado cuenta, y a raíz de conocerte a ti, conocer a José de la Peña, toda esta gente que vive alrededor de acá, es que nuestras casas son muy parecidas, ¿no? Todas tienen como que la misma mayólica, ¿no? Los acabados, las casas, los tejados así, como que con tejitas en triángulo, o sea, como que hay estilos o criterios que se comparten y que son muy contextuales, ¿no? O sea, y hablan sobre influencias de fuera, porque no tiene sentido que nosotros tengamos techos a dos aguas en un lugar donde no llueve, ¿no? Claro. Pero es simplemente es la herencia que tenemos de Occidente, ¿no? Entonces, como que hay un montón de, o sea, me gusta ser un espectador de la sociedad porque me hace entenderme más a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasaba que yo iba por la calle y encontraba a un chibolo y lo dibujaba y tenía su camiseta de Paris Saint-Germain, ¿no? Entonces, o de Holanda, ¿no? Entonces era como que tú lo dibujabas y decías, man, ya, un peruano, claro, o sea, cuando solo le sacas el contexto y solo ves la imagen, dices, man, ya, estos personajes dicen mucho de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era dibujarlos y los volvía a publicar, ¿no? Los volvía a publicar, esta vez físicos, impresos, porque otra vez grabado, ¿no? Entonces tenía que grabar, el grabado tenía que volverse físico de nuevo y lo volvía a pegar en la calle donde había sido encontrado, ¿no? Entonces, Alucina esto, que, sí, alucina que ahora que me pasaste las imágenes y todo, estoy seguro que he visto tu chamba en la calle. En algún lugar la he seguramente, visto. por acá sobre todo, porque yo lo decía cerca, no me iba tan lejos tampoco, Claro, sí, sí, me iba a imagino, pero me Santanita. parece bravazo eso que saques algo de la calle, lo descontextualices, le des un concepto y lo devuelvas a la calle. Es lo que tú decías, ¿no? Sí, en la calle se hacía mierda, como todo, Pero es o parte sea, también del proceso del arte, ¿no? obvio, obvio, me gustaba que pase eso, me gustaba que la gente lo arranque. Esto fue parte de una investigación que yo hice en la universidad, fue como mi tesis, que no la llegué a terminar, pero fue como el inicio de mi tesis. Espero algún día poder terminarla.
Entonces, lo que yo decía era de que el grabado contemporáneo, tenía que hacerse las preguntas de la cotidianidad, ¿no? O sea, ya, o sea, está bien que sea un arte, digamos, tradicional, muy rico, muy egregio, muy elevado, pero también hay cosas en la cotidianidad que tienen grabado, ¿no? O sea, todo lo impreso es un grabado. Esta revista Somos, o sea, para que esta revista sea impresa, toda esta cosa así ha estado puesta en una placa de offset, ¿no? De cuatro colores, sea magenta, amarillo y negro. O sea, también es un grabado, ¿no? Entonces, como que hay una cuestión ahí en la impresión que es muy interesante y es muy rica de analizar, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo hice con Selección Nacional y, claro, lo que tú has visto, que ya lo voy a publicar después de que pase el concurso de Bilbao, es un poco mi idea de lo que es mi oficio actual, ¿no? O sea, yo soy una persona que piensa las imágenes o piensa la publicación de las imágenes, ¿no? Entonces, por eso también tengo un Ujú. taller de serigrafía, ¿no? Es un poco, todo se vincula. Claro, claro. Bueno, creo que este, creo que podemos pasar a la última parte, que sería Sí. eh, ¿qué estás haciendo ahora? O sea, cómo te ha cogido la cuarentena? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cambios has hecho en tu manera de chambear para que no te afecte la cuarentena? Y Claro. cómo ha afectado al resultado de todo? O sea, de todas maneras ha afectado. O sea, cuando empezó la cuarentena, yo me encontraba en una parte muy interesante de mi evolución profesional. Tú justo, nos conocimos justo ahí, ¿no? O sea, tú viniste Claro, claro. a mi taller justo cuando estaba con full chamba, tenía gente trabajando aquí, ¿no? O sea, era como que yo estaba sintiendo que empezaba a llegar la estabilidad, ¿no? Que es algo que en el arte, en los artistas, siempre adolecemos de esa estabilidad, ¿no? Siempre tenemos que estar haciendo cosas que no nos gustan para sobrevivir y qué sé yo, ¿no? Entonces sentir que ya se acercaba la estabilidad y, y también esto pasa por un tema de, por un lado, trabajar mucho el concepto de las cosas y por otro lado, trabajar mucho la técnica, ¿no? Son dos cosas que van de la mano y en mi caso, ser un técnico en serigrafía me permitía brindar servicios serigráficos para mucha gente, y por lo tanto eso que me dé que me asegure ingresos, y por otro lado tenía el hecho de que con esa plata que ganaba podía invertirla en mis trabajos más libres, por decirlo así, en donde estaba la música, donde estaba la ilustración, donde estaba mi propia obra, selección nacional, ¿no? O sea, como que lograr ese círculo virtuoso, ¿no? Porque no es un círculo Claro. vicioso, es un círculo virtuoso de generar ingresos para invertirlos en mi obra, ya se estaba dando. Entonces llega la cuarentena y se detiene esa cualidad virtuosa de generar servicios, porque los servicios que yo daba eran básicamente de experiencias. O sea, yo lo que hacía que la gente venía acá al taller para tener una experiencia de grabado, ¿no? Entonces, como ya no podían venir, se acabó el negocio, Claro. se cortó de raíz y pasé un mes entero sin ganar nada. Entonces, era como que dije, ok, o sea, tengo que aceptar de que el coronavirus ha matado mi negocio o ha matado mi trabajo de la manera en la que yo lo estaba llevando hasta antes de la pandemia, pero vamos a ver cómo es que yo puedo potenciar otros lados, otros talentos que yo tengo, para que una vez que pase el virus, porque yo estoy seguro que esto va a pasar en algún momento, y no va a ser el mundo igual, pero va a pasar, y cuando el mundo vuelva a ser normal, entre comillas, tiene que agarrarme mucho más preparado de lo que estuve antes, ¿no? Igual, Entonces, igual el eso mundo es, creo que no va a volver a ser, creo que el mundo no va a volver a ser normal, pero el hecho que tú hayas cambiado las cosas o sea, que tú hayas claro, cambiado la manera como produces y la manera como, las formas en las que generas ingresos, creo que también sí, te ha permitido adaptarte. O sea, ha sí, permitido que te adaptes, este, sí, y para este mundo que se viene, ¿no? Porque me parece el cambio que tuviste hacia lo digital y con tus clases y sí, todo, es sí. genial, ¿no? Sí, Es genial. yo le tengo mucho miedo
no le tengo miedo a la crisis económica, le tengo miedo a la crisis moral, que es algo que es inevitable que ocurra. O sea, estamos hablando de un país que ha tenido 20 años de ascenso económico, digamos, sin detenimiento, digamos, hay años que ha crecido más o menos, pero nosotros hemos vivido en una luna de miel económica muy bonita desde que somos pequeños. Vamos a enfrentarnos por primera vez a una crisis económica en nuestras vidas, nosotros, me estoy refiriendo a la gente que tiene nuestra edad, vamos a enfrentarnos a una crisis económica que no hemos visto jamás, porque nos han hablado mucho de la época de Alan García, nos han hablado mucho de la recesión económica de esa época, pero una cosa es que nos hayan contado y otra cosa es haberla vivido. Y más allá de que no haya trabajo, no haya plata o qué sé yo, a mí lo que me preocupa es la crisis moral que eso trae, ¿no? Y la crisis moral es la crisis de poner por encima lo económico de lo ético, ¿no? Lo que Entonces, se está viendo ahora, ¿no? Con está bien, las está bien, clínicas y todo. todo Está eso, sí, jodido. y ese es el comienzo, ese es el comienzo. Y acá, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de peleas intensas, políticas, digamos, levantamientos sociales, que nos van a afectar, o sea, nos van a afectar de alguna manera. Y yo personalmente soy alguien que, digamos, toma posturas, yo tengo posturas también en cuanto a lo que siento que debe ser el cambio social del país, pero por otro lado, ya la experiencia y los años me han demostrado que yo desde mi tribuna no puedo hacer mucho. O sea, no puedo cambiar la realidad, por más que yo me jale los pelos y diga, ¿por qué? No, ¿por qué la gente es así? O sea, Igual el no trabajo de puedo. un artista también es, el trabajo de un artista también es reflejar un poco, ¿no? Esto. Sí, eso. Y creo que Es lo también mejor que ahí puedo hacer. generas un cambio, quieras o no. Sí, no, claro, o sea, a ¿No? lo, a lo que voy no voy a cambiar, digamos, los grandes cimientos sociales que nos mueven, pero lo que Claro. sí puedo cambiar es, lo que sí puedo cambiar es cómo yo me muestro hacia afuera y cómo muestro mi trabajo para que la gente, primero, valore un poquito más el trabajo del artista, que es lo que yo creo que es mi gran, en todo caso, la gran bandera que yo enarbolo, ¿no? La de que el arte no es solo una cuestión de ocio. Sí lo es, pero no es solamente eso. O sea, hay algo mucho más que está detrás, que está dentro de la industria cultural, que hay que verla un ratito siquiera. O sea, Mm. yo sé que no es una necesidad vital. Yo sé que nadie se va a morir por no consumir arte. Nadie se va a morir por no comprarse un cuadro. No sé, no sé. Pero, pero una Pero canción, justo también hablaste el otro día de la diferencia entre diseño y arte. sí, ¿Qué, justo eso. Sí. cuéntanos qué dijiste, porque solo yo lo vi. No, bueno, fue una clase donde. Lo que pasa es que la mayoría de personas que siguen estampillas son diseñadores. Eso es algo que he detectado, digamos, por, 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 por el tiempo que ya tengo haciéndolo. Ujú. Entonces, como sé que es el público que ve más estampilla, entonces dije, bueno, tengo que hacer una clase, porque las clases son crear, multiplicar, creatividad, ¿no? Eh, qué sé yo, ¿no? Son como que tópicos grandes, ¿no? Entonces dije, bueno, hay que hablar sobre este tópico que es diseñar, que a veces es un poquito como pesado para algunos, y acá tengo que ponerme desde el lado de los artistas, porque es un poco pesado para mí hablar por el arte o hablar por los artistas, pero lo tengo que hacer porque es lo único que soy, digamos, a ciencia Mm, cierta. De claro. hecho, es el prejuicio de no querer estar en el sistema, ¿ya? Es una cosa un poco rara, ¿ya? Es una cosa que todos los artistas tienen y que nadie se quiere entregar del todo al sistema. Yo tampoco lo quiero hacer, o sea, no lo hago, ¿no? Hay como una especie de prejuicio con la vida normal, como que no, yo soy artista justamente para no ser un pata normal, ¿no? Yo he decidido ser artista porque quiero vivir de mi arte y por lo tanto quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, ¿no? Esa Claro. es como que la Muy idea del romántica, es artista, una visión muy romántica del arte. muy romántica, muy romántica. Pero Sí.
verdad es que si tienes un sostén económico, que en la mayoría de casos que yo he visto, con los que he tenido contacto, son tus viejos, y en mi caso también, son tus viejos, pues no vives, ¿no? No se vive de la inspiración, de los likes, de los corazones, de los me gusta, no se vive, ¿no? O sea, por más que te guste, por más que no quieras, necesitas mucho del público, o sea, necesitas mucho del resto de la gente, los no artistas son muy necesarios para los artistas, porque ellos son los que van a decir si tu trabajo es bueno, entre comillas, o malo, ¿no? O sea, si es aceptado o es negado, ¿no? Entonces hay como que un juicio constante. Y no Ujú. solamente la gente que consume algo, ¿no? Puede ser una galería, un museo, un concurso internacional de arte, qué sé yo. Entonces, hablé del diseño porque el diseño no solamente es el diseño gráfico, como se entiende, o el diseño industrial, ¿no? De hacer un logo, ¿no? El diseño es algo que está detrás de todas las acciones humanas. Yo voy a cocinar hoy día, lo hemos saltado y por lo tanto voy a comprarme tomate, carne, cebolla, perejil, ¿no? Voy a armar las cosas, voy a diseñar el plan que voy a hacer que al final va a lograr una obra de arte que es un resultado. ¿Me entiendes? Entonces quería mostrarlo de esa manera porque hay como te digo, hay prejuicio. No, no, eso es diseño. No, eso es arte. No, yo no soy artista. Yo estudié diseño, no soy artista. Lo he escuchado muchas veces. Mucha gente que viene a mi taller dice, no, yo no soy artista. Yo soy diseñador, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? Yo no soy diseñador, yo soy artista, yo también lo he dicho en algún momento. Y lo digo siempre, ¿ah? Entonces, y tiene que ver un poco más con aptitudes que con talentos, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, Pero entonces también, era eso, era el vínculo claro, que sí, estaba pero también haciendo la. es bien interesante. Bueno, yo me acuerdo que en una clase de estética que tuvimos en la universidad, Ajá. definían, ¿no? ¿Cuál es la definición de arte? Es muy difícil definir qué es arte, ¿no? Pero sabemos Sí, que sí, no es arte. que no es Este, arte. claro, Yo no digamos, tengo definición el de qué es arte no arte. tiene un propósito. O sea, sabes el propósito de un cuchillo, por ejemplo, el cuchillo corta. Claro, claro, El claro. cuchillo corta, y ese es su propósito, y eso hace que el objeto se llame cuchillo, Claro, ¿no? Pero el arte, ¿para qué sirve? ¿No? para nada. No, Disculpe. no tiene un uso en sí. O sea, No quería, puedes, no puedes, quería puedes decirlo. ponerle palabras poéticas y todo esto, pero no tiene un Sí, uso pero en ¿qué quiere sí. decir? Sí, L- no quería Pero, decirlo, no quería decirlo, porque el arte no sirve para nada. Y eso es, pero esa es algo una que de las sí cosas. tiene, pero no es que no sirva para nada, ¿no? No, Eh, no, no, para pero nada. algo, pero algo que sí tiene un uso, por ejemplo, es el diseño. El diseño sí tiene un propósito. Claro, claro, Eso, claro. eso es interesante para diferenciarlos, me parece, ¿no? Me Es una refería a que no sirve reflexión. para nada. Cuando digo no sirve para nada, no quiero decir que el arte es inservible y no valga por eso. Me refiero a que el arte no debería estar pensado, o sea, si yo soy artista y quiero hacer una obra de arte, no debo pensar mucho en la función o la función que la gente le va a dar, porque me va a importar más la expresión que yo tenga dentro, ¿no? Si yo empiezo a pensar en la función, en la utilidad que la gente le va a dar, puede pasar de que mi obra se tergiverse o se vaya hacia el camino de que la gente quiere que sea. Y en ese caso ya Claro. estamos hablando de diseño, estamos hablando de publicidad, estamos hablando de marketing. Entonces, de alguna Claro. manera, eso hace que. Y si nos Claro. vamos a un extremo, también, por ejemplo, el arte puede servir como propaganda política. Y eso Y esa es su tampoco es, o función. sea, es como que puedes estar Claro, o sea, inclinado hacia algo, hacia una sí, idea, hacia un es pensamiento, que, pero es que, al es que final sale eso de un se humano, transforma en... claro, sale de un ser humano, entonces es inevitable que se filtren las ideas, las emociones que el humano tiene, ¿no? El arte Claro, puede pero servir para lavar, si es que lo tomas, sirve mucho para lavar dinero también. sí, pero si lo tomas desde ese lado, el arte vendría a ser, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Lo que hubo, el Probable. arte ya no era arte, era proselitismo, básicamente, Sí, ¿no? sí, Entonces sí, hay que tener bien un poco de cuidado en balancear los conceptos sí, también, ¿no? sí, Y sí, sí, para dónde sí. va. Hay artistas muy, Sí, muy propagandísticos acá también, ¿no? sí, Entonces, sí. pero lo que pasa es que el arte es complicado de definir y es complicado de entender porque estamos en el mundo de las libertades, ¿no? Y en el mundo de las libertades, poner barreras o poner parámetros es Claro, complicado. no es.
Entonces es como que lo único que te queda es ser consecuente con lo que piensas, ¿no? O sea, yo soy así. Yo soy un artista que es medio comunicador, que soy medio payaso, entonces mi arte es un poco divertida, es divertida y es así. Y me interesan los temas sociales y por lo tanto hablo de la sociedad. Claro, Si a mí me gustara el fútbol y el fútbol fuera lo que me mueve, al final mi arte hablaría de fútbol seguramente. Si claro, yo quiero dibujar gatos y es lo que me mueve y el gato para mí es lo más importante de mi vida, no hay nada malo que tu arte sean gatos nada más, ¿no? como lo hiciste Entonces, ayer. entonces yo le dije, Claro, obviamente, yo no tengo gatos y no me gustan los gatos, pero son bonitos, o sea, es bello, o sea, es estéticamente visualmente es sí, bonito, sí. realmente lindo y a un montón de gente le gusta. Entonces es como que vamos a hacer un experimento y esta es la primera parte del experimento. De acá a un par de semanas esto va a cambiar en algo. No quiero spoilear. Entonces, pues un gatito que vamos, la explicación de la clase es esta. Un gatito que yo lo veo en Pinterest, en donde sea, lo copio, mímesis, arte, lo copio, grabado, lo tallo, arte, estamos en arte. Luego, cuando lo imprimo, se vuelve un diseño, porque se vuelve un patrón, cumple una función de decorar, ¿no? Claro, Ya no es solo la estética del gato, qué la interesante, hermano. estética de que es un gatito y que, hola, ¿no? Qué lindos los gatitos, no, sino que ya se ha vuelto un papel tapiz que me va a servir para encuadernar un libro, para envolver una caja, ¿no? Entonces, a eso iba con la clase de ayer, que el vínculo está todo el tiempo, está todo el Qué tiempo. paja, Tú decides si lo cruzas o no lo cruzas, ¿no? Tú qué decides si lo paja. muestras como arte. Al final yo personalmente creo que el arte es lo que la gente quiere que sea arte, ¿no? O sea, y lo veo acá en Instagram mucho. O Claro, sea, o sea, hay muchos artistas que están en Instagram y que no han pasado por una escuela de arte y no lo van a hacer y no tienen por qué hacerlo. Y la gente compra sus productos porque lo ve y dice, esto es arte, esto para mí es arte, esto es diseño, arte, lo que sea, yo lo compro, lo consumo, porque para mí cumple la función de ser arte. Y no voy al artista conceptual que ha estudiado 20 años en una escuela de arte con máster o doctorado en, en arte contemporáneo, porque no llega a mí, o sea, no me emociona como me claro. emociona este No me, artista. claro. Entonces, al final, o sea, ¿quién puede regular eso? O sea, si te pones a poner parámetros, empiezas a caer mal. Empiezas a caer mal y la gente más tienes hate que, ¿cómo se llama? Que gente que te siga, ¿no? Sí, bueno, me gustaría aprovechar este último momento para ver, tenemos 14 personas que están viendo. Me gustaría que si alguno de ellos tienen preguntas acerca del proceso creativo de David, pues las haga y a ver si se puede responder. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien por ahí? ¿Qué tal si muestro un par de grabados Ah, mientras sí, vamos puedes haciendo ir las preguntas? mostrando un par de grabados mientras la gente se Sí. anima a preguntar. Estas son las cosas que hacemos Chicho, mi causa Fajardo, que él era él era el sonidista de cuando yo tocaba en Gil La Rosa. qué Y baja, él también vio el crecimiento de la banda desde el comiencito. qué baja. Y claro, eso era, ¿no? Claro, claro que sí, hemos compartido mucho, hemos viajado mucho. Ahí Este, tenemos nuestra primera pregunta. y dice, ¿cómo sabes que una obra está terminada? Qué buena pregunta. Esta pregunta también puede ser una clase, ¿ah? Eh, ¿Cómo sabes? Creo que una obra nunca está terminada, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a agarrar un ejemplo acá, ¿no? Ya, por ejemplo, esta es una imagen que hizo una chica en mi taller, ¿ya? Eh, la chica firma como hippie de Marte. Se llama. Eh, tiene un nombre. Ya, bueno, no me acuerdo. Pero ya, bueno, hippie de Marte vino a hacer esta imagen, ¿no? Que eran dos capas de color, ¿no? Entonces, si puedes ver acá, esas dos capas de color se volvieron miles de capas porque le echamos tintas y empezaron a hacerlo otros colores, ¿no? Cuando ella vino al taller, ella tenía lista, terminada esta imagen. Ya la había terminado. Ella vino a imprimirla porque ya estaba terminada. Pero cuando llegamos acá y le imprimimos, dijimos, oye, ¿y si acá le metemos alguna cosita por acá? Oye, y esto podría funcionar mejor. De repente ya sin serigrafía, sino de frente con color, ¿no? Si le aumentamos los pómulos o qué sé yo. O sea, una obra nunca está terminada, digamos, conceptualmente hablando. Pero
yo creo que el artista tiene que también saber cuándo es que está satisfecho con lo que la obra dice y cuándo es que es suficiente, ¿no? Porque a veces también pasa que nosotros queremos poner en una imagen todo, todo lo que sabemos, todo, 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 y queremos seguir poniéndole, y al final eso hace que ya no se entienda ni el concepto uno ni el concepto 2 ni el concepto 3, ¿no? Entonces es importante que sepamos decir, oye, con esta imagen voy a decir esto. De repente con esta imagen digo, florece ser divino, florece ser divino, eso es lo que dice la imagen. Y cuando tú ves, es una mujer que le están creciendo flores en la cabeza, ¿no? Entonces ya ahí me dijo el concepto de la imagen, florece ser divino, ¿no? Entonces es la idea suficiente. Si yo acá quiero poner, ya, no sé, haz fotosíntesis, no, no sé, algo más empiezo a entrar más en una idea, linkeándolo con las plantas, de repente voy a empezar a ponerle trabas y lo mejor sería hacer otra obra que diga esa otra cosa, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que es importante seguir la intuición a la hora que, ¿no? Qué De darle paja, una imagen. Ujú. qué A paja. ver, ¿qué otra Tenemos una pregunta? segunda pregunta aquí. ¿Cuál es el proyecto del que más orgulloso te sientes? El proyecto en el que más orgulloso me siento, creo que es que son distintos, o sea, Por sí, ejemplo, yo tengo bueno, una canción que que te me siento gusta, que orgullosísimo de amas. haberla compuesto porque me compuse cuando era chivolo y hasta ahora le Son, sigo tocando. son distintos niveles son distintos tipos de orgullo, yo creo. Selección Nacional es un proyecto que ha ganado muchas cosas afuera, ¿no? Yo lo he presentado en el CCK de Buenos Aires, no sé si hay gente que conoce el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, es un centro cultural muy importante, es como decirte acá, no sé, como el Mali, una cosa así, lo he presentado ahí. Ahora, mañana justamente lo voy a exponer en una feria internacional de grabado en Bilbao. ¿Qué Digamos, paja? a nivel de arte como académico, ha ganado mucho ese proyecto y me gusta mucho. Lo he presentado en Guatemala, en Chile, en muchos lados. Me llena bastante. El sucumbión, y eso no lo comenté, pero desde este año yo soy rapero. La evolución musical ha hecho que yo me vuelva un rapero y por eso ahora mi tag es Incanato, que es un pata que canta y que rapea. Entonces, en el Sucumbión, ahora yo rapeo y tengo canciones en donde canto, bueno, canto, rapeo, y me parece lo caso porque no pensé, yo hace un año yo no pensaba que iba a ser rapero, y ya no soy el mejor rapero del mundo, pero lo soy, o sea, cuando, cuando vi el resultado con Álvaro le dije, brother, gracias, bro, Qué o sea, paja. es un sueño, yo, bueno, Y hoy, te libera de cierta sí, manera. claro, como que lo hice, ya está, ¿no? Como que me enorgullece eso. Qué Como que paja. hay como distintos tipos de orgullo, ¿no? O sea, hay orgullos más intelectuales, por decirlo así, y hay orgullos más... Me enorgullece Estampida, me enorgullece mucho. O sea, cuando yo empecé el taller, mucha gente me decía, oye, estás loco, weón. ¿Vas a hacer un taller en La Molina? ¿La gente, tú crees que va a ir, weón, a La Molina? Bueno, han sido 200 artistas que han venido a La Molina en un año, ¿no? O sea, al final Claro. eso me enorgullece también, digo, brother, algo debo haber hecho bien como para que la gente venga. La gente ha venido desde Comas, desde Barranco, desde el Callao, desde Puente Piedra, de todos lados han venido. Tú sabes dónde yo vivo, tío. O sea, tú sabes que yo Claro. vivo en el último recóndito sitio del planeta, ¿no? Entonces, es como que eso también me enorgullece, ¿no? Digo, pucha, algo Qué he hecho paja. bien. Este, Hay una pregunta más. eso. No sé, pero me puede ser bonito grabado, sí, para que lo vean. Vamos a ver tus grabados. Cuando mencionaste el arte plástico visual, que el arte plástico visual tiene medios para afrontar la cuarentena, ¿tienes algunos medios favoritos para que los artistas vendan o cobren su arte? Bueno, Instagram es una gran ventana, ¿no? Hay gente que está poniendo cosas en Patreon también. Yo no podría decir esto, yo no puedo decir claramente esto porque yo no me he dedicado mucho a vender mi obra, yo me he dedicado a vender mi servicio. Y ya lo estoy empezando a hacer, o sea, ya estoy dando servicios remotos. Mira, por ejemplo, acá tengo una imagen que justo acabo de terminar de hacer la semana pasada, que es para un tatuador que se llama Creative, que es un grabadito así, unas polillitas, Qué está súper paja. bonito. Sí, y esto lo hicimos a distancia completamente, ¿no? Y entonces él, digamos, requiere al taller para sacar sus prints y que eso después se los venda, y al mismo tiempo me da trabajo a mí como un servicio que yo le doy,
de hacer obras seriadas para que las vendan, ¿no? Entonces, la serigrafía, chicos, es un gran negocio, así que aprovechen que todavía es barato. No, este es un pana que también es anime, ¿no? Esta es una chica que eso es una silografía, que me gusta mucho cómo ilustra, Marce Rojas se llama. Debe estar viendo, porque a ella le gusta bastante leer. Sí, es una buena manera de vender obra a través de plataformas digitales, yo creo. Sí. Hacer Tenemos maquillas una, también. tenemos una última pregunta, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Cómo cuantificarías la calidad de una obra? Ese es bravazo. La calidad de una obra, ya. Voy a intentar responder poniendo, voy mostrando ejemplos ya para que. En realidad, la calidad de la obra tiene que ver con, con la técnica, por un lado, y por la manufactura, por otro lado. O sea, cómo está hecha esa obra. Si es un grabado, en qué papel está impreso, con qué tintas lo ha hecho, la técnica misma del artista en hacer la imagen. Esa es una manera de verlo, ¿no? De que la obra esté completa técnicamente y que demuestre una versatilidad y un talento muy grande, ¿no? Esa es una manera. Pero detrás de todo lo que se ve, otra vez, está la idea, está el concepto. Y ahí también hay factores de calidad que yo creo que son cruciales. O sea, una obra puede ser muy bonita, muy vistosa. Tú me puedes mostrar cómo has dibujado un hombre con cabeza de mono o con cabeza de perro. Increíble. Yo digo, wow, me la creo, parece real. Pero si detrás de ese hombre con cabeza de perro no hay nada, o sea, no hay nada más que yo dibujando increíble, ahí también hay una calidad que hay que también saber detectar, ¿no? Hay imágenes que puede ser un triangulito, ¿no? Un triangulito así con una cruz y que de repente tú dices, pucha, ya, no me demuestra mucho tu talento, ¿no? O sea, es como que simplemente es una imagen que funciona, ¿ya? Pero si detrás de eso hay toda una historia, hay todo un desarrollo conceptual muy interesante, en donde el triángulo pues, evoca a no sé, pues, Los Illuminati. a una espiritual. Si tú eres Illuminati y de repente, puta, ¿no? A través te comunicas, te manifiestas, tienes un desarrollo, ahí hay otro nivel de calidad que yo también detecto, ¿no? Y eso también me ha servido mucho estar en el taller, porque hay artistas que vienen y la tienen muy clara, ¿no? Y es como que, wow, brother, imprimamos nomás, yo soy tuyo, toma, imprime nomás. Hay artistas a los que todavía vienen con muchas dudas. Dicen, pucha, pero es que no sé qué significa esto, no sé qué. Bueno, esto puede significar esto, ¿no? Y impreso va a significar esta otra cosa. Y si usamos este color, va a significar esta otra cosa. Entonces, ahí ya hay un ejercicio que le va a dar al arte algo que no se lo da nada más el hecho de que tú lo dibujes en tu libreta, ¿no? Entonces, ahí está la calidad, en la manufactura, en la técnica y en la idea. Yo creo que eso sería... Creo que, creo que esta pregunta es importante y con esta creo que sí terminamos. Dale. Para alguien que esté comenzando, me parece importante. ¿Qué consejo le darías a alguien que está incursionando, justamente, ¿Que está incursionando en qué? en el mundo del arte? Me parece también que eso va de la mano con qué consejo le darías para encontrar su estilo, ¿no? ¿Qué consejo le daría para encontrar su estilo? Que sería Esa interesante. es una clase que hice hace poco. El estilo, a ver, la gente piensa, no, mi estilo, mi estilo. Ya, el estilo, lo que la gente piensa que habla del estilo es al final el gesto que tú tienes. Es como el tono de voz que tengo. O sea, yo hablo así, mi voz es un poquito, a veces tiende a ser un poco aguda, pero no, está igual en más bajas. El estilo es simplemente, es como la huella digital. O sea, el estilo es tu personalidad a través de tu cuerpo, ¿no? El humor que tienes, los chistes que haces, las cosas que te molestan, todo eso es tu estilo. O sea, no hay maneras de encontrar un estilo, hay maneras de desarrollar tu estilo.
yo creo que lo mejor, lo más sano para cualquier persona es que primero se haga un examen de cómo soy yo, ¿no? O sea, ¿qué soy realmente? O sea, yo a lo mejor soy un poco callado, ¿no? De repente no hablo mucho, pero tengo pensamientos muy, muy complejos que a lo mejor se van a ver materializados con mi obra. O por lo contrario, yo hablo un montón y todo el rato tengo ideas y de repente mi tema, el gran tema que a mí me encanta hablar es, no sé, pues el cosmos, ¿no? La cosmología. Me encanta hablar sobre las estrellas y sobre la astrología. Muy bien, entonces, de repente tu estilo está muy, muy delimitado por esos temas. Y eso, y si de repente, si es que te interesa mucho, pues investiga más en eso. De repente tu estilo es la botánica, ¿no? Eso también pasa Claro, mucho. La gente ilustra, no sé, pues, animales, y ilustra, pues, qué sé yo, plantas o qué sé yo, es como, es como claro, una ciencia, ¿no? Entonces, de claro, repente, lo que puedes hacer es ver artistas que van en esa línea y sacarlo algo parecido, ¿no? O sea, claro. acá Claro, otra sería vez, interesante analizar qué cosas, qué obras, qué te conceptos gusta. mueven en ti algo, te hacen vibrar Sí, y decir, ok, por ejemplo, en la literatura, me encanta la literatura de ficción, me hace claro, sentir mucho. Entonces, claro, pues vas y lees un montón de ficción, exacto, ¿no? exacto. Y ese La es ventaja, de la ventaja que fantasía, por tienen ejemplo, ¿no? claro, la ventaja que tienen las imágenes es que no te demoras más de 5 segundos en ver una obra, ¿no? A diferencia de una película que tienes que verla, una Claro, serie, una canción que tienes que escucharla toda y analizarla, una imagen la puedes ver en un segundo y así como te puedes quedar una hora mirándola, ¿no? sí. Entonces, eso es una ventaja de la gente que se quiere dedicar a las artes visuales, que puede encontrar referentes todo el tiempo y saber qué referentes comparten contigo algo, ¿no? Yo creo que eso es una buena, es un buen consejo que le puedo dar a la gente, ¿no? Bueno, bueno, gente, eso creo que concluye bastante bien el Sí. envío de hoy día. Este fue el primer capítulo. Voy a seguir mostrando cosas, ¿no? Vamos a seguir mostrando las imágenes como, como los subtítulos al final de una película. Pero nada, Así eso fue lo mostré, todo. creo. Este es de Sandra, que es la flaca del pata que diseña De Fake Inca. de Fake Inca. Me dio risa porque cuando vi Fake Inca es gracioso porque yo, mi nombre de rapero es Inca Nato. Entonces como opuestos. Claro. Inca Nato y Fake Inca. Es como que somos como la antítesis uno del otro. Yo quería, igual quería, antes de terminar, quería darle pues un agradecimiento a justamente a Fake Inca porque siempre, Gracias, Fake siempre Inca. se pasa con todo su chamba. Increíble, Fake Y Inca. también que no se olviden que el sábado tenemos Independiente Podcast. No es este programa, es el Independiente Podcast con Kenneth de la Torre y con Patricio Espinosa. Y este es un programa que ya lo tenemos bastante cuajado, se los recomiendo que vean. Y si les ha gustado esto, pues pasen la voz a Estos son sus los amigos, gatitos de ayer. compartan esto. Eh, Estos son los gatitos de sigan ayer. a David, sigan a todas sus cuentas, tiene 3 cuentas interesantes. David está como eh, Incanato, Estampida Estampas Inca.nato. y sigan a Sucumbión, y escuchen su Es música, como que es de puta madre, una música muy, muy bien lograda. Y, y nada, a mí me ha encantado hacer este primer programa, este es el primer episodio, les recuerdo, y se vienen muchos más, así que, pues nada, muchas gracias David, muchas No, gracias gracias a ti, gente, Raúl. Gracias a ti por pasarme la voz. Gracias a la gente del Independiente Podcast. Y nada, pues, ya cuando quieran. En realidad yo siempre estoy ahí y me encanta conversar y me encanta hablar. Así que cuando necesiten, ahí estamos. Y excelente hermano. visiten Estampida Estampas, de verdad, o sea, eh, entren al Instagram TV y miren todos los capítulos, los episodios, porque son divertidos. O sea, me he esforzado porque sea fácil de ver, ¿no? Claro. ¿No? Y lo haces Entonces, muy bien, hermano. Realmente vayan por favor a Estampida Estampas ahorita y chequen las clases de este muchacho que lo hace muy bien. Y bueno, eso muchas es todo, gracias. amigos. Nos quedan 13 segundos. Y
No se No, olviden, manténganse independientes. Ah, estamos comenzando de nuevo. ¡Hey! Oli, otra vez. Oli, otra vez. ¡Qué bien! Loco. A ver, vamos a intentar una vez más esto. Con fe, amigos, con fe. Así es la vida. Que chupando es el vida. No, no chupen, amigos, está mal. Tiene que conectar. Ah, es que lo que pasa es que ya estábamos haciendo el envío y hemos tenido que cortar porque se estaba escuchando medio mal. Pero un poquito de fe, muchachos, un poquito de fe. Dime, papu, dímelo. No hay. ¿Qué puedo hacer? No, no tengo audífonos. Creo que tendremos que volver a... El beta. Bueno, creo que tengo que volver a explicar de qué se trata para que quede en el en vivo y en el video puedan escucharlo, entenderlo. Bueno, básicamente vamos a tener invitados todas las semanas. Van a ser artistas que nos van a contar acerca de su proceso creativo. Y para entender cómo es que va a ser la dinámica, tenemos... hay muchas concepciones del arte. Hay una rama de la filosofía que es la estética, que se encarga de estudiar, digamos, estos conceptos. Y, pero si lo ponemos muy, muy técnicamente, básicamente el arte es como si cada uno de nosotros tiene una computadora en la cabeza, ¿no? Eh, hay un input, hay un procesamiento de información y hay un output. El output vendría a ser una concretación, algo concreto de, pues, de lo que tenemos aquí en la cabeza, que básicamente puede ser un reflejo de la conciencia también. Entonces quiero ver esos tres pilares, esos tres puntos en cada artista y encontrar los puntos en común, porque me parece interesante que cada artista que a cada artista lo muevan los mismos hilos, por así decirlo, de diferentes formas. Entonces, nuestro primer invitado es David Pimentel y él es dueño de bueno, es el fundador y dueño de Estampida Estampas. Él tiene una marca de identidad gráfica, diseño de identidad gráfica. Es graduado de la Universidad Católica en artes plásticas y también tiene una banda, es músico. Él tiene una banda con un amigo más y están haciendo música de puta madre que se llama Sucumbión. Entonces vamos a ver si ahora sí se puede. Por favor, todos levanten sus manos. A ver. Por favor, Jehová, por favor. Eh, espero que sí, espero que sí. ahora sí te veo, ahora sí te veo. ¿Verdad? Bien, Ya, bien, loco. puta, he apagado todos las otras computadoras, el modem lo he vuelto a prender, está acá al costado. Creo que tengo que tocarlo para Para que que te transmita para conectar. la señal. Sí, bro, creo que voy a hacer tocarlo. Ya, ya bueno, entonces, bueno, estuve escuchando más o menos la presentación que hiciste, me pareció chévere. Estampida Estampas es el nombre del Instagram del taller Estampida, Ah, ¿no? exacto, exacto. Sí, el taller se Claro, llama, es el el taller taller se llama Estampida. Estampida. Sí, sí, ¿qué dice? Sí se le ve, ahora sí se me ve muy bien, perfecto. Aguante Independiente, muy bien Independiente. Yo también soy Vamos, independiente, o carajo. sea, yo soy el más independiente de todos. Vamos, Tú carajo. eres Vamos, abogado para Perú. todo.
que creo que, ¿qué dice? La Genkidama funcionó, ya, muy bien. Ya, ahora sí, muchas gracias Raúl por la presentación que has hecho, me ha conmovido, estaba al borde de las lágrimas antes de entrar. Y ahora estoy súper contento porque... Ya, bueno, ¿qué estábamos diciendo del principio? Ah, ya, estaba Estábamos hablando comentando de, sí, de tu sobre... inspiración. Básicamente me pareció súper interesante cómo cogías la inspiración de una cosa Sí, que veías de chibolos, como eran los Power Rangers, y dijiste, pucha, en los Megazords había un elefante y eso se me había quedado grabado inconscientemente en la cabeza y de pronto sí, sí. hiciste algo con eso, ¿no? Con esa información intentaste crear algo y hace unas semanas hiciste un en vivo en el que habías hecho una estampa a partir de eso y con otros elementos. Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Sí, yo parto de un principio básico que es que yo soy millennial y me asumo como millennial. Yo nací en el año 92, entonces digamos que yo estoy yo soy un neto millennial, ¿no? De pura cepa, ¿no? O sea, como que creo que también asumir al principio, claro, ¿no? O sea, como que uno se siente medio tonto, ¿no? De asumir una generación, pero ya llegada a esta parte, yo estoy más cerca de los 30 que de los 20, llegada a esta parte ya uno como que tiene que darse cuenta también cuál es la generación que representa y a quiénes le estás hablando como iguales, ¿no? Y al mismo tiempo quiénes Claro, son tus mayores y quiénes son tus menores, y, o sea, y como cada uno de esos ámbitos de la demografía, por decir así, te va a entender, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer el contenido de Estampida, las clases, los programas y todo eso, yo sabía o entendía que yo me comunicaba, digamos, que va a usar los recursos que tiene a la mano, en mi caso mi casa, mi taller, para comunicarse y mostrar todo el universo filosófico, por decirlo así, de lo que está detrás. Entonces, a la hora yo siempre de llevar las clases, trato de usar ejemplos que puedan estar muy conectados con la gente que es de mi generación también, y de repente si eres un poquito menor o si eres un poquito mayor, lo vas a poder de alguna manera deducir porque sabes que ahorita nosotros los millennials estamos tomando un poco la batuta de un poco las riendas de lo que es en general el mundo, pues, ¿no? Y estamos llegando a una etapa de madurez que nos va a permitir de acá a unos años ser quienes llevemos un poco las riendas, ¿no? Entonces claro, creo que parte, por eso, si te das cuenta, en el taller de Estampida dice taller de grabado cuarentenial dirigido por David Pimentel, ¿no? O sea, claro, claro. eso es algo que creo que es clave de escribirlo y definirlo ahorita en este punto de cuarentena porque así lo entendí, ¿no? Como un chico cuarentenial o un chico millennial que se queda parado en su taller y que no tiene otra cosa más que hacer que pensar y un poco, o sea, hay tres programas en Estampida actualmente. Como si fuera hoy en Estampida, Ujú. pasa que el año pasado fue un muy buen año para mí, fue un año muy, muy bonito. De hecho, fue el año que abrí el taller y que empecé a ofrecer los servicios de serigrafía, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera que abre un taller de serigrafía, pero me di cuenta que había algo interesante en la serigrafía y en las redes sociales, en el Instagram, que hacía que la gente lo veía como con expectativa, ¿no? O sea, mostrar el Claro, proceso. Y acá quiero llegar a una parte que es importante y es crucial, y yo creo que cualquier persona que esté en el grabado, esto le va a parecer, va a coincidir con esto. Y es que algo que es chévere del grabado y de los procesos gráficos es la experiencia en general de imprimir algo artesanalmente, ¿no? claro, Estamos muy acostumbrados en impresoras, mandar a imprimir cosas, pero imprimir algo tú mismo es algo como que que está entre lo muy tecnológico y lo muy artesanal, ¿no? Es como que estás en el punto medio, ¿no? Y eso es muy atractivo. Entonces, cuando yo empecé a transmitir no transmitir, pero subir las historias de lo que la gente hacía en mi taller, más gente veía, la gente quería hacerlo, y empezaron siendo mis claro. amigos, y mis amigos llamaron a sus otros amigos, y mis otros amigos llamaron a otros amigos, y así fue como una bola de nieve,
que yo creo que se pudo haber dado en cualquier generación, pero se dio en esta Claro. porque justamente tenemos las redes sociales y nos manejamos en esto, ¿no? Pero Dime. yo creo que también ahí juega como que un plus que lo haces muy bien. O sea, que no te da miedo la cámara, no te da roche y ya cogiste tu estilo también. Y a los que estén Sí, a los que estén viendo, por favor pásense por Estampida Estampas, así se llama la página, porque es súper entretenida. sí. Me cago de risa Ah, viendo los videos, la- las clases, es buenísimo. la- la gente no sabe, bueno, mis amigos sí lo saben. Antes yo de estudiar arte, yo estudié publicidad. Pero estudié, digamos, estuve en los generales, por decirlo así, ¿no? Yo estudié en la Católica. Entonces, en la Católica son 2 años de generales y después entras a la Facultad de Comunicaciones, ¿no? Y yo Ujú. estuve a punto de entrar, o sea, me faltaron 4 cursos para terminar generales y pasarme a comunicaciones, a hacer publicidad. eh, y ¿cómo se llama? Y me cambié porque, o sea, me cambié primero porque no estaba muy como, o sea, digamos, los estudios generales de la Católica, bueno, las universidades que tienen estudios generales, así como muy separados de la especialidad, es un lugar como que de mucho conocimiento, ¿no? O sea, te enseñan historia, sociología, eh, filosofía, ¿no? Literatura, aprendes mucho, Claro, ¿no? claro. Yo soy ¿Qué es alguien paja que también? le gusta mucho el conocimiento, o sea, le gusta mucho conocer cosas. Entonces, cuando veía tantas cosas interesantes, importantes, ¿no? De realidad social peruana, historia del Perú, historia universal, Claro, luego cuando comparaba y cotejaba con lo que yo iba a hacer en publicidad, no me sentía muy cómodo, decía, pucha, todo lo que sé al final para ceñirme a cosas que no, con las que no estoy de acuerdo del todo, ¿no? Entonces encontré el arte, porque llevé un curso de artes plásticas, y, en donde, aparte que me di cuenta que mi talento, digamos, daba como para dedicarme al arte, llevé un curso también de apreciación de arte moderno que lo que me hizo dar cuenta fue la importancia que tenía el arte a nivel social histórico, ¿no? O sea, como que el arte iba a claro, la par de la historia de la humanidad y todo lo que decía el arte hablaba un poco del momento histórico que se vivía. Entonces, claro. eso para mí, Y, para el ego que yo tenía de chivolo de 18 años que sale del colegio y quiere ser todo, era como que algo que no podía yo dejarlo pasar, ¿no? Decía, tengo que ser arte, o sea, tengo que irme a la facultad de arte porque necesito saber más de esto para poder hacer algo mejor. Tenía mucho miedo antes de eso, ¿no? Por eso dejé claro, las comunicaciones y me metí al arte, pero siempre teniendo esta vocación por comunicar, ¿no? O sea, yo tengo una vocación comunicativa y claro. lo sé Y tienes y un lo he talento sabido. para hacerlo también. Justo te iba a Y aparte, preguntar también, sí, sí, que sí. claro, como te digo, tienes un talento también para hacerlo. Y justo te iba a preguntar, este, cuál fue el momento ese eureka que habías hecho? Me lo respondiste ahorita sin Claro, preguntártelo. Pero también, sí, antes de eso no habías, antes de eso dibujabas, me imagino, ¿no? O recién sí, lo a ver, descubriste en la universidad. sí, sí, no, pasó así. Yo, bueno, vengo de una familia que no tiene nada que ver. De hecho, si en el colegio, yo cuando salí del colegio estaba convencido que quería ser publicista, lo tenía muy claro. El arte para mí era algo completamente ajeno, no sabía realmente en qué universo estaba eso, y tiene que ver un poco con la realidad de la cultura en este país que digamos que está un poco alejada de la gente. Y bueno, artistas como yo también representamos de alguna manera esas conexiones que el arte puede hacer con la mayor cantidad de personas, ¿no? Claro. Este, Y, yo me di cuenta que quería ser artista por eso que te digo, porque llevé un curso, o sea, apenas yo salí del colegio, todos los veranos mi vieja me metía a estudiar en Pitágoras, en Trills, estas huevadas como que cursos para nivelar, ¿ya? Pero como yo ingresé a la universidad en noviembre en el colegio, entonces ese último verano escolar, yo dije, ya, no quiero estudiar este verano y quiero dedicarme a quiero hacer algo que siempre he querido hacer, quiero meterme en un taller de arte, porque yo dibujo, quiero ver qué tal. Y en ese taller de arte me enseñó un profesor que se llama Franco Domena, que es un pintor muy, muy bueno, amigo y es conocido también. Franco Domena me enseñó a pintar
y en ese momento fue como que yo había ingresado a la universidad y dije, bro, o sea, como que me encanta pintar, weón, ¿qué hago? Me Claro, encanta dibujar, tío, soy bueno, aparte, o sea, me di cuenta que era bueno. Eso fue lo primero. Yo pensaba que los que estudiaban arte eran, pucha, Da Vinci, ¿no? Ellos eran como que gente muy talentosa, y me di claro. cuenta que no, ¿no? Entonces, Excepcionales, claro, darme cuenta, fueron varios pasos en los que me di cuenta que siendo artista me sentía mucho más contento que siendo comunicador, ¿no? Podía ser igual de comunicador siendo artista que siendo comunicador, y aparte tenía un mundo muy interesante en donde podía, digamos, moverme, y aparte también uno siendo chibolo, yo tenía 18 años, es posero, ¿no? O sea, va con la onda de que claro. sí, soy artista, es interesante, ¿no? Entonces, como que todo fue una suma de cosas que me llevaron a decidirme por hacer arte en un primer momento, y después fueron otras cosas que me llevaron a ser grabador, que es es mi profesión. Yo soy grabador, Claro, digamos, ¿no? Y el grabado es una especialidad dentro de las bellas artes que tiene que ver con la impresión, ¿no? Que tiene que ver también con los nuevos medios. Entonces, es una especialidad con la cual yo me siento muy cómodo, ¿no? O sea, yo me siento muy cómodo mostrándome como un grabador, ¿no? Pero como un grabador 2.0 o de la hora, ¿no? claro. Si antes era alguien sumamente artesanal ¿no? Y que estaba en una cueva, así, tallando una madera, yo creo que estamos Claro, es bien primitivo, ¿no? Es una puede forma ser muy bien antiguo, primitiva de hacer arte, por así o puede decirlo. ser muy, o puede ser muy moderno también, ¿no? O puede ser muy moderno también, sí. Entonces yo creo que Y también, no sé si sentiste, porque yo, o sea, cuando me di cuenta que quería ser músico, era de sentarme y realmente era como que exteriorizar todos estos sentimientos que tenía dentro, o sea, era como una catarsis, librarme de algo tenso, ¿no? sí, sí, también, Y también. eso no lo encontraba con ninguna otra cosa, o sea, nada me Sí. podía dar esa sensación, y eso también me llevó a decir, pucha, ¿sabes qué? De repente Yo ese es creo, el camino, ¿no? yo creo que tiene que ver con una palabra que es clave, que es las humanidades, ¿no? O sea, con el hecho de mostrar elementos humanos en digamos, o sea, digamos, investigar sobre lo humano, ¿no? Investigar sobre las cualidades que hacen que nosotros seamos humanos y que nos comuniquemos de la manera en que lo hagamos. A mí me encantaba siempre leer cosas que no llevaban a ningún, o sea, bueno, cuando tú, no sé, lees filosofía, por ejemplo, realmente te puedes pasar horas y puedes leerte muchos libros y no Ujú. tener ni una certeza, ¿no? O sea, o sea, digamos, estar alejado de las ciencias exactas, te lleva a tener muchos espacios de divagación, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gusta mucho divagar, ¿no? Entonces, y divagar y no llegar a un resultado fijo. Y creo que eso hace que por lo tanto sea un artista neto, ¿no? Porque el artista Mm. va dando su opinión y va haciendo cosas y va mostrando Es, obras y va dando, opinando, y no va a demostrar nada, ¿no? No va a es demostrar nada. es un poco como jugar, ¿no? O sea, y básicamente Sí, claro, he estado viendo, ¿no? Que básicamente el humano juega cuando crea. Ah, había una claro. charla de TED que estaba chequeando ayer Ujú. y el expositor decía, ¿no? ¿Cuáles son los lugares, les preguntaba a a la audiencia, ¿cuáles son los lugares donde más se les viene ideas creativas, ¿no? Y todos decían, pues, pucha, a veces en el baño, a veces en mi cama cuando estoy a punto de dormir. Sí, Todos eran lugares así random. Y nadie dijo, tipo, en la chamba, man, ¿ya? En claro, la chamba. Era como que es el lugar menos propicio para que se tenga ideas en la cabeza porque no estás jugando, ¿no? No estás en ese claro, estado de que no es alerta, claro. ¿no? Es bien Sí, interesante eso. sí, yo creo que esa particularidad infantil, o sea, de ser un niño siempre, Ujú. pasa por el hecho de sorprenderte con las cosas sencillas, ¿no? Y digamos, ver la creación, me refiero a la creación artística, ¿no? Como un medio de escape de la realidad es creo que lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Para mí es, digamos, ha pasado por etapas y tiene que ver con mi madurez también mental y me imagino que tiene que ver
con cómo he crecido y cómo veo la vida en cada etapa bueno, de mi vida, ¿no? O sea, cómo veo mi Claro, trabajo, veo mi vida. Si bien es cierto, cuando era más chibolo lo tomaba mucho por el lado de la pose, por el lado de qué quería hacer, o a qué quería parecerme, o qué quería demostrar frente a la gente. Ya llegado a este punto, de lo único que yo siento que se trata es eh, de hacer algo, de hacer de lograr un legado, yo creo. Yo pienso claro, que el arte es el camino inmediato a la inmortalidad, ¿no? O sea, claro. Sí, existe un antes y un después de que tú hayas aparecido, ¿no? Y eso lo hacen tus obras. O sea, antes de que tú aparezcas y aprendas a tocar guitarra y saques una canción, el mundo no tenía esa canción, ¿no? Ni esa claro, imagen, ni ese razonamiento que tú tienes. Y en el arte, lo bacán del arte es que no necesitas mucho tampoco. O sea, nadie te pide que sea un paper científico que esté corroborado por una comunidad científica, nadie te pide que sea pues una teoría filosófica que venga a explicar algo muy complejo. Puede ser algo muy sencillo y muy como, ¿cómo decirlo? Como algo muy gestual, ¿no? O sea, puede ser simplemente las ideas que tú tengas respecto a cómo ves el mundo, o las ideas que tú tengas de lo que hay dentro de ti, ¿no? Entonces, al final, ujú, exponer tus emociones, tu sentimiento, tu corazón, al claro. final es lo que va a llenar este mundo de inspiración, ¿no? Entonces, al final, me he dado, o sea, ya en este punto me doy cuenta que ser artista es una carrera muy noble en el sentido de que tendría que ser lo menos pretenciosa posible, siéndolo igual, Ujú, porque tampoco con esto quiero ir en contra de la calidad, porque sí hay que claro, tener estándares de calidad a la hora de mostrar cosas y sí hay que hablar de cosas interesantes. Y si quieres hablar de temas, creo que es importante que antes digamos, te llenes un poco la cabeza de cosas para que puedas hablar con mayor criterio, ¿no? claro. Porque también se dan muchos casos de que esto va a ser otra clase ya, en algún punto, Apunten, apunten. de lo que es el concepto, ¿no? Las cosas bonitas, las cosas bellas, las cosas que estéticamente nos gustan, no necesitan un porqué, ¿no? No necesitan realmente que nadie explique por qué es bonito esto. Si es bonito, me va a gustar, lo voy a ver, lo voy a querer para mí, o de repente solo voy a querer que exista y punto, pero aparte de eso, el arte lo que demuestra es una opinión del artista, ¿no? Entonces, en esa opinión a la hora de que un artista, eh, ¿cómo se llama? Quiere transmitir su mensaje, sí es muy necesario, yo creo, que se lo pregunte muchas veces y que lo piense muchas veces y que desmenuce todas las maneras en cómo lo está diciendo. Porque yo pienso que en un mundo mejor, porque estamos hablando Claro. de hacer que este mundo sea mejor, sí hay que depurar un poquito, sí hay que depurar un poco al menos las malas intenciones, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, como estamos en un mundo, ¿cómo se llama? De malentendidos, ¿no? O de discrepancias, o de gente que tú dices algo y a lo mejor a alguien le va a ofender, ¿no? Entonces, como Ujú, estamos en un mundo donde todo genera conflicto, yo creo que siempre hay que ir o sea, hay que ir con mucho cuidado a la hora de decir cosas, porque tú no sabes a quién vas a ofender y quién va a empezar a generar algo negativo de tu trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tendría que hacer un artista, digamos, de ahora, a la hora claro. de preocuparse por su trabajo y preocuparse por lo que va a decir, ¿no? Entonces, Mm, creo que eso es lo que me da a mí la formación artística y claro. por lo que lo hago Es ahora, ¿no? importante, es súper importante porque, y por eso me encanta tenerte como primer invitado, porque no hay mucha gente hay un montón de creadores, de artistas que no se detienen a pensar en ese proceso y en los conceptos que van a manejar y todo el Claro, background que está detrás, digamos, filosófico, ¿no? Es ajá, genial eso. Y mencionaste también algo muy interesante, que es una profesión muy humilde, pero aún así te invita a buscar la inmortalidad, ¿no?
Sí, Y claro, es es una interesante, por pretensión un ejemplo, poco... Sí, 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 es una pero pretensión. es interesante, Es por ejemplo, ver pretencioso. cómo yo lo he definido más o menos como una exteriorización del pensamiento, ¿no? Como algo, como plasmar el pensamiento, la conciencia en algo físico que los demás puedan sentir Sentir, con sus claro, sí, sentidos, valga sí, la redundancia. sí. Tiene que ver con eso, sí. Claro, ¿no? Entonces, básicamente yo me imagino hace miles de años que la primera, miles de millones de años, la primera persona que querías, o sea, porque primero nació el lenguaje, ¿no? El lenguaje también es una Claro, manera de exteriorizar lo que estamos pensando, claro, eh, claro. nuestro flujo de conciencia, ¿no? Están en el lenguaje y el arte, Claro, están juntos. pero por así decirlo, el lenguaje es algo efímero, o sea, que sale y si no lo has grabado, si no hay un registro de esto, se pierde para siempre. Entonces, de repente, el humano intentó eh, plasmar Sí, esto para que no se pierda. Y una de las maneras de hacerlo era mediante el arte, los diferentes ámbitos que sí, tiene. sí. Se me cayó el Y en vaso. esto las artes, y en esto las artes visuales, no, tranqui, tranqui. En esto las artes visuales, de todas maneras, yo creo que dentro de todas las artes, son quizás las que tienen una ventaja respecto a la música, al teatro, a la poesía, ¿no? Y es el hecho de que Claro, las artes visuales, digamos, entendiéndolas de una manera muy tradicional, son las únicas, me parece, que ofrecen objetos, ¿no? O sea, un músico te vende una experiencia algo que vas a escuchar, pero no claro. puedes tocar del todo. Vas a una obra de teatro y lo ves, es una emoción, te genera una emoción, pero terminas y más allá de la experiencia no te llevas nada de eso. Las artes visuales tienen una cualidad para mí que es la de la inmediatez, porque a diferencia de una canción, a diferencia de una poesía, a diferencia de un libro, a diferencia de una película, un cuadro o una imagen te puede tomar un segundo en leerla. Y ese segundo de que tú la leas y que la quieras comprar, la quieras tener, ya determinó para ti toda la emoción que el artista ha querido poner. Entonces, por un lado, es muy inmediata, ¿no? Y a esto me estoy refiriendo de las artes visuales, entiéndolas rígidamente entre, ¿no? Aquí está la pintura, aquí está la arquitectura, aquí está, ¿no? O sea, como que, digamos, porque ahorita ya estamos en una época en la que ya todo está mezclado y ya no estamos Ujú. hablando de cosas. Hay artistas que yo hago música, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y hago videos también, entonces es como que, bueno, todo está muy mezclado, pero a lo que voy es que esa particularidad que tiene lo visual y la imagen, yo creo que es una como ventaja que tenemos los gráficos o los artistas gráficos para comunicarnos, ¿no? O sea, empezó la pandemia y chao músicos, chao actores, chao todos los que hacían performance y los artistas, sí, no, yo también. ¿Y cómo se llama? Y los artistas visuales somos intangibles, o sea, yo puedo hacer una imagen, la subo a internet y alguien me puede pagar por hacer ese diseño o esa ilustración, ¿no? Entonces, hay como una ventaja, bueno, no sé si ventaja para mí que estoy en ese mundo, pero hay como una particularidad ahí de las artes visuales, ¿no? Que yo Claro. creo que está bueno como, como analizar y jugar con ella, ¿no? Jugar con eso visual. Yo dije, me he quedado, ya la gente no puede venir a mi taller, ya, no va a venir de repente todo este año, pero yo puedo ir hacia la gente y yo puedo mostrarles mis procesos aquí y que la gente comparta un poco mi filosofía de vida y de lo que es mi trabajo, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Va por ahí un poquito Ujú. este cambio. Sí, Claro. Claro, sí, pues. Bueno, ahora todo es también un poco digitalizable. También, digamos, si yo me quisiera poner a hacer música, también podría grabarla, ¿no? Y no, claro, digitalizarlo y de repente venderlo por ahí. Pero sí tienes claro, razón en esto de que una estatua, por ejemplo, una escultura, digo, claro. este, es algo tan tangible y tan chévere porque ahora se juega mucho con las texturas también, ¿no? Sí, Entonces sí, es muy sí. interesante. No, todo, ha afectado todo. Por esto no estoy diciendo que el arte es el único que puede prevalecer en la virtualidad, para nada. Claro, claro, Pero claro. hay una condición que el hecho de que todos tengamos dispositivos móviles como este y que la imagen se vea nada más, pues nos da cierta ventaja a la hora de trasladar nuestro trabajo a estos medios, ¿no?
Claro, A eso y yo prueba voy. también, y prueba de eso también es que hay dibujos de gente de las cavernas que Estado siguen hasta caverna. ahorita, ¿no? Claro, claro, sí. De hecho, sí. O Y sea, bueno, se puede. me Sí, gustaría sí. también saber, para avanzar un poco, me imagino que como yo, tu evolución artística ha sido grande, ¿no? Me imagino que cuando comenzaste no no manejabas los mismos conceptos que ahora. ¿Cómo ves esa evolución artística? Eh, Eh, bueno, en cuanto a evolución, bueno, tiene que ver mucho mi o formación, tus ¿no? inspiraciones, ¿no? Tipo, Claro. la ciudad, la música. Sí, 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 sí. A ver, eh, tiene que ver mucho mi formación. Yo estudié artes plásticos, grabado Ujú. en la Escuela de Arte de la Católica, y eso de todas maneras es es paradójico, ¿sabes? Porque por un lado uno sale más preparado, digamos, conceptualmente, y tiene mucha más idea de dónde se ubica en el ambiente artístico, y más o menos que te das cuenta cómo funciona, pero al mismo tiempo llevas una carga tan grande de haber estado, haber pasado por una escuela, y ya después te cuesta más como que proponer cosas, ¿no? Porque tienes como una responsabilidad de no hacer cualquier cosa. Eso, bueno, eso Claro. me pasa a mí y le pasa a muchos amigos míos, colegas con los que yo he compartido clase, aulas, y que al final hace que muchas veces sea un limitante por momentos, ¿no? A veces veo, y estoy en contacto también con mucha gente que entra al arte de otros lados, de ser autodidactas, de la comunicación, de la publicidad, de la arquitectura, y entran muy desfachatadamente y muy sueltos de huesos, como tiene que ser en realidad, Ujú. y les es mucho más fácil producir y crean mucho más desprejuiciadamente, ¿no? Entonces, Claro. digamos, como esta frase de una gran, ¿cómo es? Responsabilidad conlleva una gran, este, Una- un gran, ¿Cómo es, un chicos? gran, ¿Cómo es, gente? La frase. bueno, esa frase es un poco cierto, ¿no? Es un poco cierto, porque uno sale más preparado técnicamente, pero ya no puedes hacer lo mismo que hacías cuando eras más chivolo, ¿no? Y a mí personalmente, creo que una de las formas en las que yo escapo, evado esa responsabilidad, es trabajando para otros, primero, que es lo que me ha llevado a hacer el taller Estampida. Digamos, estoy mucho más, estoy mucho más abocado a explotar el potencial de otras personas que vienen a mi taller con la intención de hacer mejores sus obras, y al mismo tiempo, bueno, me fui a la música también, ¿no? Y me fui a Claro. la música de la manera que yo veía que gente que no tenía nada que ver con las artes se metían a las artes, yo que no tenía nada que ver con la música me metía a la música porque me sentía muy libre en ese aspecto, ¿no? No tenía ni una escuela, ni una formación, ni nada, o sea, veía Sí. lo que me gustaba y lo copiaba, tal cual, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, Es un poco también lo que te dije de hacer tu chamba como jugando, ¿no? Que básicamente sí, es, a mí me parece que es los momentos que, y es en el segundo punto que quiero hablar de esto, pero hay un momento que llega en el que sientes que tienes que crear, que has acumulado un montón de información y sientes que quieres crear, sí, 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 ¿no? sí. Sí, puede ser por la coyuntura, puede ser coyunturalmente. Hay artistas que son muy coyunturales, o Sí. sea, y lo digo no desde un lado político ni social, ¿no? Pues Día del Padre, ok, hoy día voy a hacer un dibujo el Día del Padre, ¿no? Halloween, hoy día hago un dibujo de Halloween, ¿no? O sea, a eso me refiero con coyuntural, ¿no? O sea, que Ujú. tiene que ver con el momento que esté pasando, o tiene que ver con motivaciones personales que se muevan con investigaciones propias de cada uno, ¿no? O Claro. sea, yo lo que he hecho es generar, digamos, modelos de producción que se van nutriendo cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, tú lo has visto, te he pasado algunas cositas, Ujú. bueno, con el Sucumbión, que es mi proyecto musical, que lo llevo a la par con un amigo, Es va un con poco de la mano es con Álvaro Álvaro Osco, ¿no? Bosco. Álvaro Bosco, Sí, ¿no? Sí. sí, Álvaro Osco, que es un gran amigo mío, casi hermanos, con el cual yo, o sea, por ejemplo, yo no, o sea, musicalmente, yo soy muy limitado.
¿no? Tú me das una guitarra y yo te puedo tocar un par de acordes, pero ahí quedo. Ya. Pero sí pienso mucho en música, ¿no? Y pienso mucho, a mí me gusta mucho el arte popular, por decirlo así, el Ujú. arte popular, pero me gusta analizarlo, desmenuzar el arte popular y por qué nos gustan estas cosas, ¿no? ¿Por qué me gusta el reggaetón? ¿Por qué me gusta el perreo? Claro. Por qué me gusta la cumbia? ¿Por qué me ha llamado la atención desde siempre? Tiene que ver con mi familia, mi herencia familiar, que viene de la sierra, alguno por acá, las reuniones familiares de cuando era pequeño que me hacían bailar cumbia y qué sé yo. Cuando crecí, llegué al colegio, empezamos a bailar perreo, reggaetón. Yo soy un chivolo de 12 años, en un 15, no, perdón, de 14, 15 años, en un quinceañero, ¿no? Me hacían perrear, o sea, estaba en contacto con eso y no me puedo negar a esa realidad, ¿no? Claro, Yo personalmente soy alguien que no reniega de su condición, ¿no? Hay gente que claro, sí, hay gente que dice, no, puta, y antes yo lo era, antes yo era muy hater de todo, ¿no? Que no, eso no es música, no, eso no es arte, no, claro, sí, sí. no es demasiado, eso no es suficientemente elevado para mí. Yo no soy así, yo soy una persona me gusta ver la vida de una manera, digamos, como, como tratando de encontrarle un sentido a que me gusten las cosas que me gustan, ¿no? O sea, Claro, he desarrollado yo un estilo muy fino, muy elevado, no porque no se me den las oportunidades, sino porque no quiero, ¿no? O sea, quiero hacer un vínculo entre lo muy elevado, y que lo lo- pueden tener mucha la gente que ha estudiado un culo de cosas, y lo claro, popular, claro, es claro. que todo el mundo escucha, ¿no? Los artistas generalmente nos vemos como incomprendidos, ¿no? Nadie me Ujú. comprende, nadie me entiende, ¿no? Y sí, o sea, puede ser que sea cierto, y eso es un diagnóstico de que la sociedad no está yendo a la misma, a la par que tú, ¿no? Entonces, si te vas a atormentar toda tu vida pensando en que nunca nadie te va a entender, pues es un camino, pero mi camino es, oye, espérate, yo no soy tan distinto a esto. O Claro, sea, yo no soy tan distinto al reggaetonero que me habla, ¿no? De sexo y drogas y qué sé yo, y cuando yo, también siendo más chivolo, también tenía esos intereses, ¿no? O sea, ¿qué hay en común? Por qué hay tanta empatía con eso, ¿no? Entonces yo creo claro. que desprejuiciarse un poquito es una buena manera ¿cómo se llama? De empezar a crear, ¿no? Claro, y eso es importante porque, bueno, yo también soy así. Yo creo que no hay género musical que no me guste. Hay cosas que no me gustan de los géneros, hay ciertas cosas Sí, claro, particulares que no me gustan obvio. de los géneros, pero creo que Yo, todo género tiene algo chévere. Creo que sí, todo sí, género o tiene sea, algo chévere, rescatable, el ritmo, sí. la letra, Sí, yo trato de disfrutarlo todo, sí. y aparte que todo género está ah, como que dirigido a un cierto momento, ¿no? O sea, tipo, las Sí. canciones de reggaetón no son para que las que escuches en tu cama antes de dormir, pero son Yo para sí, una ¿ah? fiesta de puta madre, ¿no? Yo sí, tío. ¿Ah, sí? Yo sí agarro y pongo, no sé, pues Bad Bunny y me pongo a perrear solo en mi Ah, sí, qué cuarto. chévere. ¿Verdad? No, y no porque, puta, o sea, a ver, es que también yo creo que el prejuicio es parte. A ver, y esto yo creo que va a abrir abre bien el tema de la música porque yo he estado en la música metido haciendo música y siempre haciendo música para bailar, por decirlo así, ¿no? O sea, yo Y tú, antes de claro, tú estuviste en yo Hitler estuve en una, Rosa. yo estuve en una banda que se llama Hitler Rosa, que es una banda de cumbia psicodélica que es muy buena, yo considero que es la mejor banda actualmente de cumbia psicodélica, si pueden escucharla, escúchenla. Y esa banda cuando empezó la banda, digamos, yo estuve eh, era una banda de salsa. Y lo que querían hacer unos amigos era una orquesta de salsa y de guarachas, ¿ya? Pero cuando yo entré a la banda, era la época en donde Dengue 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 estaba muy de moda,
estaba empezando a aparecer la nueva invasión, Olaya Sound System había virado a la cumbia, digamos, Bareto ya tenía varios años dominando todo, estaba la inédita, qué sé yo. Entonces, en ese momento, yo iba mucho a fiestas de cumbia, y me gustaba mucho la cumbia, me parecía bravazo, no pero, o sea, no la cumbia antigua del todo, sino que me gustaba mucho lo que hacían las nuevas bandas, ¿no? O sea, las fusiones que hacían, ¿no? Me gustaba mucho Dengue Dengue porque era como que, y a mí no me gusta mucho la electrónica, personalmente, pero cuando escucho cumbia digital, tío, para mí es la bomba, o sea, para mí es Es paja. el mejor momento de la fiesta, porque siento que hay una conexión ahí con mis raíces, o lo que yo soy, ¿no? Mis roots, que vienen un poco de los Andes, y bueno, también de la costa, ¿no? Obviamente, y con sentirme también alguien sumamente contemporáneo, ¿no? Alguien moderno, por decirlo así, y conectado con este mundo globalizado también nos determina un sonido. Entonces, cuando yo entré a la banda, a Hit, en ese entonces, lo que yo dije, tenemos que hacer cumbia, porque la cumbia o sea, es el gustito especial que Perú le ha dado a esta música tropical y que ha determinado la evolución hacia la psicodelia, ¿no? O sea, lo que hizo Enrique Delgado en su momento, de poner la guitarra eléctrica, lo que hicieron los Mirlos y toda esa gente, de poner la guitarra eléctrica, Ujú. es un hecho de globalización tan sutil, o sea, es como que la gente, estaban escuchando los Beatles y estaban escuchando Rolling Stones en esa época y estaban Claro. drogándose con ácidos, los europeos y los gringos, y acá llegaba de alguna manera y los buenos agarraban, se ponían el terno de los Beatles y empezaban a tocar como que guitarras eléctricas y estaban, pero tocando cumbia y cumbia aguainada, andineada, ¿no? Entonces, Claro. es como que ahí un sincretismo muy fuerte que yo creo que se perdió un poquito. O sea, un poco el diagnóstico que yo hacía en ese entonces, estoy hablando del año 2012, 2013, era de que nos habíamos descubierto eso y era como que, wow, mira qué increíble Elsa, cariñito, mira qué increíble la danza de los mirlos, qué increíble, hay que versionarlo, hay que volverlo, traerlo acá, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, no se trata de copiar lo que ya está, porque ya está, o sea, ya está grabado, ya lo escucho y ya está. No le voy a dar mucho más a eso. Hay que hacer nuevas canciones, hay que hacer Claro. nuevos clásicos de nuestra época, que si en ese entonces estaban escuchando los Beatles, escuchando los Rolling Stones, escuchando a Jimi Hendrix, ahorita estamos escuchando, no sé, a Tame Impala, ¿mañas? O estamos escuchando a Black Keys, o estamos escuchando a Battles, ¿mañas? Que para mí son propuestas, digamos, dentro de lo que es el mainstream, que están, o gorilas, ¿no? O sea, que están mostrando un camino, que están mostrando un poco el camino de lo que es el futuro de la música, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que ahí había algo importante y Amalgamar, ¿no? fue la razón por la que yo decidí entrar a la cumbia y dije, brother, en la cumbia tiene que haber algo, en la cumbia hay demasiado potencial como para que nosotros pasemos nuestra juventud y nos volvamos viejos sin proponer nada nuevo, ¿no? Sí, y Si nosotros, la música electrónica es eh, una manera de mezclar la cumbia y de llevarla a un ámbito universal muy, muy interesante, porque la música electrónica se escucha en todas partes, pero ahora, por ejemplo, en las fiestas, Dengue, Dengue, Dengue es cotizadísimo en Europa, ¿no? Entonces, igual, yo sentí que ese no era mi escena, yo no manejo mucho digamos, esos medios, y como te digo, en ese entonces lo mío iba más por la banda, ¿no? Porque yo claro. al colegio aprendí a tocar guitarra, ¿no? Entonces, como que más lo llevaba por ese lado. Eh, bueno, la banda creció, un poco me sobrepasó también porque, digamos, yo viniendo de las artes plásticas, dedicarme a una banda exitosa, que empieza a crecer y empieza a profesionalizarse, porque entraron mejores músicos, ¿no? O sea, digamos, mis amigos poco a poco fueron reemplazados por gente mucho más capa, ¿no? Entonces ya era obvio, porque como el proyecto que se profesionaliza, entran mejores músicos a darle un sonido mucho más vigoroso, mucho más profesional a la banda. Entonces en ese momento yo me di cuenta que también, digamos, tenía un techo, ¿no? O sea,
como que en un punto, yo tocaba el güiro, ¿no? O sea, yo empecé tocando el bajo, Ya. pero obviamente tenía que darle espacio a la gente que sabía tocar mejor, ¿no? Entonces, del bajo pasé a la conga, de la conga pasé al... eh, no, del bajo pasé, claro, a la conga y de la conga al güiro, ¿no? El güiro es el rayador, ¿no? Ujú. Me sentía bien, me parecía un instrumento noble también porque le daba, en la cumbia al menos le daba el Claro, le da súper ritmo. Claro. o sea, como que marca ahí toda la onda. Entonces, pero ya pasaron 2 años de eso y dije, oye, tengo un techo muy marcado, o sea, yo soy el que toca el güiro acá, y tengo que esforzarme el doble para estar un poco a la altura de esos otros músicos que son muy buenos, y ya se vienen conciertos, se vienen entrevistas, se vienen viajes, se vienen cosas, y yo soy artista plástico, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ya, suficiente, y fue que salí de la banda. Y ahí nace su cumbión. Ahí nace el sucumbió porque yo tenía muchas ganas de seguir haciendo música. Ajá. Y como te digo, digamos, a nivel, ¿cómo se llama? Como ejecutor musical no soy muy bueno, ¿no? O sea, no ejecuto muy bien. Digamos, eso podría hacer que yo me haya vinculado con la música electrónica mucho más fácil, pero también me da un poco de miedo las máquinas, no las toco, no sé. Primero que son caras y no tengo, o sea, de hecho no he invertido tanto en máquinas de música electrónica. Este, pero justo apareció Álvaro Osco, que es, como te digo, mi gran amigo, vecino aparte, porque vos vive acá atrás de mi jato. Él también estaba dejando, también justo dejó su banda, porque el vocalista de su banda era Callaghan, que es una banda también que es muy chévere. Si pueden escucharla, también Sí, sí lo he escucharla escuchado. el vocalista de su banda se había ido a Estados Unidos y la banda se había disuelto. Estábamos los dos deprimidos, así como que un día, un sábado, así estábamos deprimidos y decíamos, oye, brother, ¿cómo extrañamos tocar? No, sí, bueno. Por más que yo renegaba, porque era una chamba bien grande esto de estar ensayando y todo, extrañaba el feeling de tocar y de proponer ideas, ¿no? Y este hombre estaba empezando a producir, porque él es guitarrista, pero es un crack en el Ableton y produce y todo. Entonces, en un momento, yo le digo, oye, bon, o sea, como que me acuerdo que un par de veces llameamos, nosotros nos hemos conocido a los 25 años, ¿no? Y tú sabes que cuando tú llameas con alguien, Hay realmente un feeling. tiene que haber mucha química, ¿no? Sí, Es casi como tener sexo, en realidad, porque, o sea, si realmente tú llameas con alguien que no va en tu línea, es tener mal no sexo. exacto. Cuando tú llameas con alguien con el que te entiendes muy bien y con el que piensas muy parecido a nivel musical, es una maravilla, tío, y es una sensación muy Claro. placentera. Entonces me pasó eso con Álvaro un par de veces, o sea, que nos juntamos a llamear, porque dijimos, oye, hay que llamear, ¿no? Nosotros nos conocimos muy tarde, ¿no? Entonces dijimos, hay que llamear. Entonces, fuertes declaraciones, dice que, sí, es verdad, tío, es verdad, no está de más decirlo. Y todos los que son músicos lo pueden corroborar, así que no estoy diciendo Sí, nada. sí. Ya, la cosa es que nos juntamos un par de veces a llamear, o sea, yo agarré el bajo y él agarró la guitarra y dijimos, weón, fluyen un montón de cosas, ¿no? ¿Qué tal si hacemos algo? ¿Qué tal si hacemos algo para seguir haciendo música? Porque yo tengo muchas ganas de hacer música. ¿Qué es llamear? Dice Nat Nat. Llamear es improvisar, ¿no? O sea, Claro, juntarte con improvisar, tus patas e improvisar, ¿no? jamming, por jamming Un en jamming. inglés. Claro, un jamming. Improvisar, o sea, juntarte, por ejemplo, ¿no? Raúl agarra la guitarra, yo agarro el bajo, le doy una línea de bajo y Raúl empieza a tocar guitarra así en eso, nosotros sin saber nada, o sea, sin cuadrar nada, ¿no? Sin decir como que, oye, vamos a tocar esto, ¿no? O sin leer una partitura, ¿no? Simplemente yo agarro algo Claro. y él me sigue. Eso es llamear. Por eso lo he vinculado con con un acto sexual, porque es muy así, ¿no? O sea, no es que tú vas con una pareja y dices, ya mira, ahora vamos a hacer esto, y tú y yo me voy a poner no, o sea, es muy improvisado también, ¿no? O sea, es como que, por eso es que también el jamming, el llamear con alguien es clave, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a tocar en Hit, al principio fueron jammings, ¿no? Y después, y Ujú. toda la gente que empezó entrando en jamming, ¿no? Eso es algo muy común. Claro, y hay que Bueno, tener química para eso, hay que tener química, definitivamente. Y a un partir montón de, de química, un y- montón y de química. pa- para avanzar un poco más, ¿cómo es, cuánto sientes que ha influido la música en tu obra
visual, digamos, en tu esto? Porque me parece que tienes influencias también, no solo de la cumbia como música, sino bueno, también de la chicha, y Sí, es como que has tomado elementos urbanos, y, sí, y parte de esos elementos urbanos es la música electrónica también, entonces, sí, sí, también. ¿cuánto de tu música influye a tu arte visual y cuánto de tu arte visual influye a tu música, más o menos? ¿Cómo es ese? Sí, sí, creo que detrás de todo está el concepto. Como tú lo has dicho, tiene mucho que ver con lo urbano, tiene mucho que ver con lo popular, ¿no? Yo me considero un artista como que que hace un vínculo entre el arte elevado, el arte incomprensible, el arte under, de alguna manera, elevado, under, es gracioso porque el arte elevado, casi tanto como el under, llega a ser incomprensible. Y la gran Sí, cantidad de gente gran extremos. cantidad de gente, son extremos que se hasta cierto punto. ¿No? Entonces, y la gran cantidad de gente pucha, que realmente dentro de su tiempo semanal no le da ningún espacio a la cultura, ¿no? Porque me reconozco como eso, ¿no? Y también, en todo caso, yo creo que soy una persona muy social, y social en muchos aspectos de la palabra, ¿no? No solamente social eh, llevándolo hacia hacia un activismo social o hacia una revolución social, sino social en el sentido de alguien que le gusta mucho entablar conexiones con gente, ¿no? Y eso Ujú. se nota en mi vida, se nota en mi música, se nota en mi canto. Y yo ahorita estoy en el proceso en el que estoy tratando de conciliar todas las identidades que he generado alrededor mío, ¿no? No me considero para nada un artista consolidado, no me considero alguien que ya lo tiene muy claro, Ujú. muy organizado. Siento que lo tengo claro en un inicio, pero estoy como que construyéndolo. Y es gracioso todos los vínculos que se dan entre las artes en mí, ¿no? Porque, claro, yo como grabador tengo un espacio que es el de hacer grabados o el de hacer imágenes. Como músico no tengo tanto eso porque justo, bueno, el proyecto Sucumbión, al yo no tocar ningún instrumento, o sea, yo no toco ningún instrumento en el Sucumbión, todos son ideas que sampleamos y las pasamos por Ableton y Álvaro al final Álvaro se ha vuelto como que procesa todas las ideas que tenemos los dos, ¿no? Entonces, Pero eso te iba a eh, preguntar también, ¿cómo compone en su cumbión? sí, sí, parten de ideas. Escuchamos algo y decimos, oh, esto estaría interesante ponerlo, ¿no? Y es digamos así, empírico, ¿no? O sea, es como que llega una melodía, yo se la paso. A mí el instrumento que más me gusta tocar es el bajo. Entonces, generalmente, yo tengo un bajo, entonces agarro y hago un bajo y le digo, oye, ahí está, vuelve esto algo, ¿no? Entonces, y Álvaro, yo le doy una piedra y Álvaro me devuelve una obra de arte, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces pasó con el Sucumbión, que tuvimos una camada la idea del Sucumbión era ¿cómo hacer una banda? Porque los dos huíamos de ser una banda, porque una banda implica ensayos, cuadrar con mucha gente, ¿no? O sea, qué dice el baterista, qué dice el bajista, qué dijo yo, qué dice tal, porque, o sea, al final es tan problemático el hecho de Uh, llegar a acuerdos. Y yo dice, si yo empiezo a pensar en que tengo que poner un baterista y un bajista, que no. Acá los dos definimos, porque si no nos vamos a volver locos y otra vez vamos a entrar al círculo vicioso de las bandas, de que no realizan cosas porque no se ponen de acuerdo. Entonces, y sobre todo conmigo que no me gusta mucho que me digan qué hacer. Entonces, decidimos ser una banda virtual, no preocuparnos por tocar en vivo ni mejorar nuestro performance, porque no lo íbamos a tener, porque el inicio de una banda, tú lo comprenderás mejor que yo, no es las tocadas, los conciertos multitudinarios, ni mucho menos. claro. El inicio de una banda es tocar por chelas, estar en que te pongan en una horita determinada, por un espacio, porque te paguen 100 lucas, por allá porque te paguen el taxi, o sea, como yo ya había vivido eso con mi anterior proyecto, dije, yo no quiero volver a vivir esto otra Es vez, duro. o Y sea, el músico peruano la tiene muy jodida, ¿no? es O sea, muy jodido, es muy sí. jodido. Y mi manera de salirme de eso fue por lo visual. O sea, yo dije, ok, yo no voy a pasar de nuevo todo este tema de empezar de abajo, de empezar de cero, sino que voy a preocuparme más por la propuesta audiovisual.
Y creo que hasta cierto punto con Álvaro nos anticipamos un poco a lo que iba a ser esta época, porque lo que fue el Sucumbión en su momento fueron canciones de 1 minuto que subíamos a Instagram con animaciones y la música, nada Es más. bien moderno, ¿No? ese es un Sí, concepto bien interesante, bro. claro, y era 1 minuto porque yo no soy animador tampoco, o sea, yo uso Photoshop, pero ahí nomás, o sea, tampoco yo uso After Effects, Premiere, 3D, no. Yo dibujo y esos dibujos los corto, los pego y ahí hago que se mueva un poquito, ¿no? Entonces, como realmente no me da, digamos, el tiempo como para volverme experto en softwares, y yo detesto estar mucho tiempo en la computadora, le dije, mira, hagamos animaciones de 1 minuto y que el reto sea canciones de 1 minuto que podamos subir a Instagram. Porque en ese entonces Instagram solo admitía videos de 1 minuto, ¿no? Entonces, pongámosle una identidad visual locaza, y yo me encargo de eso, y soltamos los temas, y vamos soltando los temas. Y fueron 5 temas que soltamos. Y le pusimos a todo ese camada de temas, le pusimos cumbias barrigonas. Porque eran como que cumbias, Marigonas. eran como cumbias digitales, con reggaetón, ¿no? Y quisimos expandir un poco la cosa, ¿no? Porque yo trato de no ser, de ser un desprejuiciado en todo esto del arte, ¿no? Entonces, si el arte popular me está demandando un tipo de estética, mi primera acción no es bloquearla, ¿no? Mi primera acción es tratar de entenderla y decir, oye, ¿por qué por qué hay trap ahora? ¿Por qué los chibolos están juntándose en el parque a escuchar freestyle? ¿No? En mi época también había, pero ¿por qué ahorita están haciendo eso? ¿No? Claro. ¿Por qué la gente está tan loca por el reggaetón antiguo? No entiendo. O sea, si el Sí. reggaetón nuevo, si el reggaetón nuevo es mucho más chévere, ¿no? O sea, ¿qué onda con que la gente se melancolía, ¿no? O sea, como que sí, güey. Old school, ¿eh? Claro, old Pero school, pero sí, se tienes olvida, razón. güey. No feo, o Y un sea, poquito como ahorita el que, reggaetón. y lo que hiciste fue un poco juntar todo eso, ¿no? O sea, Sí, te diste sí, sí, cuenta sí. Sí, que sí, hay algo en esa música que se puede sí, juntar, que puede sí, transmitir mucho sí. y Si que, si algo tengo que criticarle a los músicos que he conocido digamos, a los músicos con los que he tenido contacto, así de repente como a los artistas también, ¿ah? Es que, digamos, y eso me pasa a mí también, el ego que tenemos nosotros los artistas por ser artistas es tan grande que no damos nuestro brazo a torcer. Digamos, no soportamos el hecho de que algo esté mal hecho, ¿no? Entonces es como que si algo, digamos, se presenta como muy, como falto de técnica, lo desechamos. Y es como que, no, chao, no sirve. Entonces yo creo que estamos siendo otra vez, volviendo a la lógica del millennial y volviendo a la lógica de esta nueva generación que somos muy recursivos, ¿no? O sea, con poco podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos un canal de entrevistas solo abriendo una cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, esto es algo que no se podía hacer antes, o sea, hace 10 años y hace 20 esto era impensado, ¿no? O sea, entonces creo que eso es lo que mueve ese es mi motor creativo, ¿no? ¿Cómo hago claro, mucho? Poco. Entonces en el sucumbión es eso, ¿no? A lo mejor alguien puede entrar y puede pensar que somos un grupo de gente y somos 2 personas nada más que estamos ahí. Uno hace la música, otro hace la imagen y nos vamos juntando. Y el año pasado nos agarró mucho a mí y a Álvaro la onda del trap. Empezamos a escuchar mucho trap argentino, mucho trap español también. Y nos gustó y en ese momento dijimos, oye, el sucumbión necesita un rapero, necesita alguien que venga y diga las cosas que nosotros no podemos decir ya con música. Un vocalista, pero que sea rap porque, pucha, es lo que nos fluye, ¿no? Hasta que encontremos a un buen cantante, nos vamos a pasar años, ¿no? Entonces no, y entonces dijimos, que sea rap porque esto es urbano, qué sé yo, ¿no? Entonces dijimos, ya, hay que avisarle a amigos raperos que tengamos. qué paja. Pero no encontramos realmente a algún rapero que nos guste todo, porque creo que también, ¿no? O sea, quitarse un poco Uy, se nos fue el el tiempo, rollo, weón. de verdad, puta, ya, ¿qué hacemos? 23 Vamos, segundos. 23 segundos, puta madre. Estamos a la mitad, creo, ¿no? No, sí, estamos Este, súper.
Yo ¿Cómo creo que hacemos? podemos hacer otro nuevo, ¿o no? A ver, sí, Si la sí. gente, ¿Quieren, la quieren gente otro quiere, nuevo? ¿no? Si la ¿Quieren gente otro quiere que nuevo? continúe, no tengo ¿Gente problema. quiere que la continuemos? O lo dejamos acá y ya, pucha, se Porque queda un falta poco. todavía.